reencarnación del dios de la espada más fuerte. Apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon, gracias. Capítulo 101. Entrando al infierno una vez más. Ridiculizada por Zhao Yueru de tal manera, las expresiones en los miembros del grupo de Shifen se oscurecieron. Incluso si Blackie amaba a las mujeres hermosas, todavía no podía pasar por alto tal acción. ¿Cómo podría una gran belleza como ella tener una boca tan venenosa? Aunque Blackie quería refutarla, sus palabras no pudieron salir de su boca. El cementerio de la luna oscura era demasiado difícil. Incluso si creyeran en las fortalezas y técnicas de Shifen, cuando se enfrentan a tantas élites y élites especiales, ¿quién podría garantizar que puedan pasar? ¿Qué? Nada más que decir. Preguntó fríamente Zhao Yueru cuando Shifen había permanecido en silencio como si estuviera pensando profundamente. Los miembros de Ouroboros también miraban a Shifen con desdén. Ya estaban sintiendo desesperación hacia el cementerio de la luna oscura, e incluso Gentle Snow se sintió impotente. Entonces, ¿qué podría hacer un beta tester, con solo algunas técnicas ligeramente buenas? Solo eres un beta tester. ¿Quién no sabe hablar en grande? Si tienes la habilidad, entonces tomas el mando y matas a todos esos monstruos. Si no lo haces, deja de decir tonterías. Solo un grupo de jugadores independientes que tontamente hacen suposiciones después de que no podemos pasar. Todos los miembros de Ouroboros tenían su propia arrogancia. Todos apoyaron a Zhao Yueru, uno tras otro. Lanzaron todo tipo de burlas hacia Shifen, desahogando la desesperación en sus corazones. ¿Qué dijeron ustedes? Si no fuera por el hermano Fen, ¿estarían vivos ahora? Los miembros del grupo de Shifen ya no podían quedarse de brazos cruzados y mirar. Cada uno de ellos reveló expresiones de ira, intenciones de comenzar a pelear. Si no fuera por la advertencia de Shifen, los dos MT del equipo habrían muerto. Sin los MT para actuar como escudos de carne, los jugadores detrás definitivamente habrían muerto, y sería afortunado si incluso unos pocos sobrevivieran. Justo cuando ambas partes estaban a punto de comenzar una disputa, una voz profunda y apagada vino del equipo, interrumpiendo la discusión de todos. Todos los miembros del equipo estaban estupefactos, pensando que habían escuchado mal. Después de observar el área circundante y esos monstruos, pensé en una forma de atravesar la niebla. Me pregunto si la señorita Snow estaría dispuesta a dejarme tomar el mando. Shifen sonrió levemente mientras miraba a Gentle Snow. Con respecto a las burlas de Zhao Yueru y los demás, a Shifen no le importaron en lo más mínimo. Eso fue porque todo iba según su plan. Desde el momento en que Zhao Yueru comenzó a burlarse de él, sus objetivos ya habían sido alcanzados. Si Zhao Yueru y los demás no reaccionaron como lo hicieron, ¿cómo podría aprovechar la oportunidad para tomar la iniciativa? Si puede llevar a todos a través de la niebla, no será un problema pasarle el liderazgo. La expresión parecida a un iceberg de Gentle Snow cambió ligeramente. Poder atravesar la niebla fue algo bueno. Tampoco era una persona mezquina. Era solo que, por alguna razón, cuando miraba a la sonrisa de Shifen, que tenía una leve sensación de falta de armonía si todo esto era al alcance de Shifen. Snow, solo estaba bromeando. ¿Cómo podrías darle a este bastardo liderazgo sobre el equipo? Zhao Yueru entró en pánico. El primer vicelíder de Ouroboros estaba siendo comandado por un extraño. ¿No los convertiría en el hazmerreír de los otros gremios de primer nivel? Llamarían a Ouroboros por su incapacidad. Si tienes otros métodos para pasar, realmente no me importará. Shifen se encogió de hombros, extendiendo sus manos para indicar que no le importaba. Zhao Yueru quería disuadir a Gentle Snow. Ella solo había estado hablando por ira antes. Si Shifen realmente se hubiera convertido en el líder del equipo, ¿no ocurriría una agitación dentro del equipo? ¿Quién estaría dispuesto a someterse a un jugador independiente? Incluso si las técnicas de Shifen eran bastante buenas, todavía había un montón de ese personal dentro del gremio. Bien, ahora no es el momento de preocuparse por la reputación. Limpiar esta mazmorra es nuestra prioridad. De ahora en adelante, Shifen mandará al equipo. Sus palabras son mis palabras. Si alguien no escucha, sabrás las consecuencias, dijo Gentle Snow en un tono escalofriante. Gentle Snow, naturalmente, conocía las preocupaciones de Zhao Yueru. Ella también había considerado los problemas. Sin embargo, si renunciaron al primer claro del equipo de la mazmorra debido a esta pequeña reputación, eso realmente haría que su gremio se convirtiera en el hazmerreír de otros gremios. Bien entonces. Lo que digas. Sin embargo, si no nos ordena adecuadamente, solo da órdenes a ciegas, no obedeceré.
Zhao Yueru lanzó una mirada furiosa a Shifen. Ella no creía que Shifen pudiera comandar adecuadamente al equipo, sin mencionar conducirlos a través del área empañada. Después de todo, Shifen era solo un jugador independiente. Era imposible para él tener alguna experiencia al mando de un equipo. En un momento, ella miraría y se burlaría de Shifen haciendo el ridículo. Al ver que Gentle Snow ya había asentido con la cabeza en señal de acuerdo, Shifen dijo sin prisa. Ya que hemos terminado con el asunto del liderazgo, hablemos sobre el tema de la distribución. Todo el equipo se entregará de acuerdo con los requisitos del trabajo, mientras que los demás artículos se subastarán dentro del equipo. ¿Algún problema? Yefen. No te vayas por la borda. Zhao Yueru miró a Shifen como una tigresa colérica. Señorita Zhao, no estoy tratando de estafar ni un solo artículo. Estamos compitiendo bastante dentro de la mazmorra, así que hay necesidad de hablar sobre ir por la borda. Shifen sonrió con calma. Anteriormente, Shifen aceptó los arreglos de Gentle Snow porque no poseía el poder para respaldarse. Conocía la estrategia para conquistar el cementerio de la luna oscura. Sin embargo, no pudo revelar ese hecho antes. Después de todo, Team Dungeons no se había activado durante la prueba beta del dominio de Dios. Por lo tanto, si Shifen revelara el conocimiento que ni siquiera los beta testers del dominio de Dios tenían, Gentle Snow y los demás definitivamente sospecharían. Ahora, todos estaban al tanto de la información del cementerio de la luna oscura. Además, Shifen, él mismo, los había seguido a la mazmorra. Mientras Shifen realizara una estrategia, naturalmente, nadie lo cuestionaría. Incluso el astuto Gentle Snow no sospecharía que Shifen sabía desde hace mucho tiempo cómo conquistar el cementerio de la luna oscura. Zhao Yueru se quedó sin palabras por la ira. Sintió que Shifen era solo un sinvergüenza intoxicado por el éxito. Por otro lado, Gentle Snow no dudó cuando reveló una leve sonrisa y dijo con calma. Está bien. Mientras podamos pasar, aceptaré tus condiciones. Nieve. Zhao Yueru no se atrevió a creer en sus propios oídos. Gentle Snow estuvo de acuerdo, así como así. Recetas para trabajos de estilo de vida. Los que cayeron de Team Dungeons fueron aún más invaluables. ¿Cómo podrían simplemente dejar que otros se aprovechen de ellos? Suficiente. Todo es una pérdida de aliento si no podemos atravesar la mazmorra. Si logramos pasar y un artículo cae, lo compraremos tal cual. ¿Crees que un jugador independiente como Yefen es más rico que nosotros? Gentle Snow explicó suavemente. Al escuchar esto, Zhao Yueru se dio cuenta. Si estuvieran compitiendo con respecto a las capacidades, incluso 100 Yefengs no serían un rival para ellos. Al final del día, el artículo seguiría siendo suyo. Siéntete satisfecho mientras puedas. El estado de ánimo de Zhao Yueru mejoró enormemente. Incluso esperaba despejar la mazmorra lo más rápido posible, obteniendo varias recetas. Ella quería que Shifen supiera cuán tonta fue su decisión. Como estaré al mando del equipo de ahora en adelante, primero salgamos de la mazmorra y volvamos a entrar una vez que todos se reúnan. Shifen sacó un pergamino de retorno y comenzó a cantar. El uso de un desplazamiento de retorno dentro de una mazmorra enviaría automáticamente a los jugadores de regreso a la entrada de la mazmorra, ahorrando a los jugadores el tiempo perdido corriendo. Los otros también sacaron de inmediato los rollos de retorno. Después de ver a Shifen hacerlo. De hecho, 3 personas habían muerto en el equipo, por lo que era necesaria una reorganización. Fuera del cementerio de la luna oscura, muchos equipos pertenecientes a los gremios habían regresado después de morir. Actualmente se estaban reorganizando, preparándose para desafiar la mazmorra una vez más. Cuando vieron a la diosa de las nieves y su equipo abandonar la mazmorra, todos se sorprendieron abruptamente. Todos ellos apresuradamente miraron hacia la lista de gloria en la entrada de la mazmorra. La fama de la diosa de las nieves fue extremadamente grande. Además de que muchos de los miembros de su equipo salieron por la entrada de la mazmorra, había una gran posibilidad de que ya hubieran despejado la mazmorra. Sin embargo, la lista de gloria seguía tan vacía como siempre. Todos soltaron un soplo de alivio. Continuaron con su descanso, discutiendo cómo atacarían la mazmorra. Después de más de una docena de minutos, todo el equipo se reunió. Todos, una vez más, caminaron hacia la puerta de teletransportación. Como líder del equipo, Shifen ajustó inmediatamente la dificultad de la mazmorra al modo infierno. Inmediatamente, el color de la puerta de teletransportación cambió. Apareció una imagen parpadeante de la cabeza de un fantasma, haciendo que otros se estremecieran.
Antes de que alguien dentro del equipo pudiera reaccionar, se convirtieron en rayos negros de luz cuando entraron al cementerio de la luna oscura. Fuera de la entrada de la mazmorra, los miembros de los distintos gremios quedaron atónitos. ¿Qué tipo de situación era esta? ¿No acaban de ingresar al modo normal una vez? Después de comprender alguna información sobre el cementerio de la luna oscura, ¿ya están comenzando a atacar el modo infierno? ¿Era necesario ser tan obstinado? Capítulo 102. Rey Kobold 1. El cielo estaba oscuro y la luna brillante iluminaba todo el cementerio de la luna oscura. En comparación con el modo normal del cementerio de la luna oscura, una gran extensión de densa niebla cubría el páramo. No solo obstruía la visión, sino que también llevaba consigo un aire interminable de asesinato. Era como un campo de batalla. Una sensación pesada y opresiva impregnaba el páramo, haciendo que el cuerpo se volviera lento. ¿Este es el modo infierno del cementerio de la luna oscura? Hemsley Snow examinó su entorno, revelando una sonrisa indiferente. Descubrió que la niebla aquí estaba casi viva, y sintió como si la estuvieran observando. Además, había manchas rojas carmesí brillando, flotando sobre la niebla, muy probablemente los ojos rojos sangre de los kobolds. Solo la cantidad de monstruos aquí superó con creces la del modo normal. Además, también había una densa niebla que obstaculizaba la visión, lo que aumentaba enormemente la dificultad de la batalla. Fen, ¿qué estás tratando de hacer aquí? ¿Por qué nos trajiste al infierno? Zhao Yueru miró hacia Shifen, interrogándolo. Después de experimentar el terror del modo normal, incluso un idiota sabía lo horrible que sería el modo infierno. Este no era un lugar para personas en absoluto. En este momento, ni siquiera podían borrar el modo normal, por lo que llegar al modo infierno fue simplemente un suicidio. Hemsley Snow también tenía curiosidad por saber por qué Shifen había hecho tal cosa. A juzgar por el comportamiento de Shifen, definitivamente no era una persona sin cerebro. Incluso los miembros del partido de Shifen eran extremadamente curiosos. Habían acordado claramente entrar en el modo normal, sin embargo, ¿por qué habían entrado en el modo infierno? Soy el líder del equipo ahora. Mis palabras son definitivas. Como elegí el modo infierno, obviamente tengo mis propios motivos. Puede irse si tiene alguna opinión al respecto. No te detendré, dijo Shifen con una sonrisa. Lo que viene, da vueltas. Anteriormente, solo se había sometido humildemente a Zhao Yueru porque no podía revelar su mano. Ahora que estaban en su territorio, naturalmente, ya no actuaría con modestia. Tú, eres un matón. Los ojos almendrados de Zhao Yueru se abrieron en círculos mientras miraba a Shifen, sus picos gemelos rebotaban indefinidamente. Ella pisoteó la roca debajo de sus pies, incapaz de encontrar ninguna palabra. Ella apretó los dientes, inmediatamente volvió la cabeza y ya no miraba a Shifen. Este sinvergüenza en realidad fue tan lejos como para usar sus palabras anteriores para fastidiarla, sin poseer ni una pizca de caballero. Cuando todo esto terminara, ella pondría adecuadamente a Shifen en su lugar. Originalmente, Blackie tenía la intención de mediar entre los dos. Sin embargo, cuando vio el repentino silencio de Zhao Yueru, sin decir ni una palabra, levantó el pulgar en secreto hacia Shifen. Como se esperaba del hermano Feng. Incluso se atrevió a encontrarse con una gran belleza de frente. Si estuviera parado en la posición de Shifen, no habría podido hacer tal cosa. Fen, ¿realmente tienes la confianza para despejar el modo infierno? Debes saber que, aunque la dificultad solo es diferente en 2 niveles en la superficie, en realidad es 10 o más veces más difícil. El requisito de equipo, cooperación y liderazgo también aumenta en varios niveles. No quiero que los miembros de mi equipo mueran de muerte sin sentido, preguntó suavemente Hemsley Snow. Aunque la pena de muerte dentro de Team Dungeons era mucho menor que la pena de muerte en Party Dungeons, todavía era una pérdida de experiencia del 5%. Además, el modo infierno era diferente a las otras dificultades. La pérdida de experiencia en el modo infierno después de una sola muerte fue del 10%. Sin una tasa de éxito del 70% o superior, la mayoría de los jugadores no estaban dispuestos a sumergirse en el modo infierno de una mazmorra. No debería haber problemas. Sin embargo, todavía tenemos que intentarlo antes de que podamos conocer los resultados. Shifen no reveló su opinión completa. Basado en la composición y el equipo actual del equipo, Shifen estaba extremadamente seguro de limpiar el modo infierno del cementerio de la luna oscura. De lo contrario, no habría elegido el modo infierno en primer lugar.
En la vida anterior de Shifen, solo después de pasar por innumerables toallitas de equipo y acumulación de experiencia, descubrió varios métodos para pasar por el modo infierno del cementerio de la luna oscura. Si dejaba que Hendle Snow deambulara lentamente, quién sabía cuánto tiempo tendría que esperar o cuántas limpiezas de equipo tendrían que pasar antes de pasar con éxito. Al observar el comportamiento tranquilo de Shifen, después de pensarlo un poco, Hendle Snow decidió apoyar la decisión de Shifen. Era una buena oportunidad para que ella observara el alcance de las capacidades de Shifen. Si se desempeña bien, sería beneficioso invitarlo a unirse al ejército asesino de Dios. Hendle Snow asintió. En este momento, incluso si los demás aún no estaban dispuestos, no tenían más remedio que escuchar las órdenes de Shifen. Sin embargo, no fue porque creían en Shifen. Más bien, creían en la decisión de Hendle Snow. Después de lo cual, Shifen comenzó a asignar responsabilidades. En general, sus arreglos fueron en su mayoría similares a los de Hendle Snow. La diferencia fue que colocó a 3 elementalistas en el partido Daga y disolvió el partido Scout para colocar a sus miembros en el partido de protección, protegiendo a los curanderos. Después de entrar en la niebla, ambos MT deben activar tus habilidades para salvar vidas y correr hacia mí sin parar. Sin embargo, preste atención a esquivar los ataques. Todos los que están atrás también deben seguir, y recuerden, pase lo que pase, nunca dejen de mover los pies. Los sanadores solo necesitan usar habilidades de lanzamiento instantáneo para curar a los 2 MT. Todos los demás deberían usar sus propias pociones de recuperación, explicó Shifen. Si todos entienden, entonces todos deberían usar un desplazamiento de velocidad ahora. Todos sospecharon después de escuchar a Shifen. ¿Qué estaba tratando de hacer? ¿Convertirlos en kamikazes? Incluso quería que usaran Speed Scrolls. ¿Se estaba quejando de que no morirían lo suficientemente rápido? Además, solo podían ganar tanto dinero de un viaje a la mazmorra. Había 20 jugadores en todo el equipo, lo que significaba que gastarían 20 Speed Scrolls. ¿Cuánto dinero fue eso? Muy bien, todos solo usen sus pergaminos de velocidad. Notando la falta de voluntad en los ojos de todos, Hendle Snow solo podía apoyar el comando sin poder hacer nada. Todos estaban indefensos. Los rollos de velocidad eran muy caros, y cada uno de ellos solo había preparado 2. Sin embargo, antes de que comenzaran a matar monstruos, ya se les exigía que usaran uno de ellos. Esto era simplemente demasiado extravagante. Sin embargo, tal decisión no alarmó a los miembros del partido de Shifen. Los pergaminos de velocidad se habían convertido desde hace tiempo en una necesidad para que molieran monstruos élite, por lo que cada uno tenía 6 o 7 en su persona. Después de que todos usaron un desplazamiento de velocidad, siguieron a Shifen hacia la entrada del área del laberinto. Seguir de cerca. No me preocuparé si te quedas atrás, recordó Shifen en el chat del equipo. Al hacer que Shifen les dijera de esa manera, todos se pusieron nerviosos. Si se quedaron atrás, ni qué decir, solo la muerte los esperaba. ¡Corre! Después de ver a todos listos, Shifen activó su título, Might of Atousan, aumentando enormemente los atributos de todos. Como resultado, su velocidad de carrera también aumentó. Antes de que la conmoción se apoderara de alguien por sus atributos aumentados, Shifen comenzó a correr. Cada uno de ellos lo persiguió con fuerza, desapareciendo en la niebla. Dentro, la niebla limitaba enormemente la visión de todos. Apenas podían distinguir un área de 5 yardas. Después de correr durante un tiempo, Shifen dijo de repente: MT, usa tus habilidades para salvar vidas. Sanadores, sanad. Al escuchar las órdenes de Shifen, los 2 MT comenzaron a activar sus habilidades para salvar vidas. Los sanadores también comenzaron a usar sus habilidades de curación en las 2 MT. Después de lo cual, aparecieron rayos negros, disparados desde la niebla. Los rayos negros golpearon a los 2 MT, causando una cantidad horrible de daño. Afortunadamente, los sanadores reponían constantemente sus HP para compensar el daño que recibían. Además, los 2 MT tenían altas velocidades de movimiento, reduciendo las posibilidades de que los rayos negros los golpearan. Con los 2 MTs recibiendo la peor parte del daño, los otros miembros del equipo detrás no tenían nada de qué preocuparse. De esa manera, todos corrieron tras Shifen durante 10 minutos completos, haciendo giros y vueltas de vez en cuando. En el medio, todos usaron otro desplazamiento de velocidad. Si los sanadores carecieran de maná, beberían pociones de recuperación de maná. Tal situación preocupaba mucho a los miembros de Ouroboros. ¿Cómo seguía siendo una incursión en la mazmorra?
Solo estaban tirando dinero. Además, todos sintieron claramente que los innumerables monstruos los perseguían de cerca. Los monstruos gritaban constantemente, y siempre que detuvieran sus pasos, esos monstruos definitivamente los matarían. Afortunadamente, este lugar era como un laberinto. Había muchos caminos disponibles para ellos. Además, los caminos eran relativamente estrechos, lo que resultaba en una situación en la que los monstruos obstaculizaban el avance del otro. Como resultado, no sería fácil para los monstruos alcanzar al equipo. Gira a la izquierda y entra en el pequeño camino. Después de que todos hayan ingresado, ambos MT bloquean la entrada del camino y usan sus habilidades para salvar vidas. Sanadores, envíen spam a sus curaciones. Blackie, prepárate para usar el Flame. Cuando los MT no pueden resistir, los tres elementalistas deben usar Nova Congelada para bloquear a los monstruos. Si los MT mueren, todos los melees deben pararse hacia adelante y bloquear el camino, pero ninguno de ustedes puede atacar. Shifen gritó de inmediato en el chat del equipo mientras miraba hacia el pequeño camino a poca distancia. Después de lo cual, todos entraron rápidamente en el camino estrecho. Ambos MTs bloquearon la entrada completa de esta ruta con éxito. Cuando ambos MT estaban en posición, recibieron ataques poderosos, uno tras otro, empujándolos constantemente hacia atrás. El daño apareció sobre sus cabezas sin cesar. Justo cuando los dos estaban a punto de ser enviados volando del aluvión de ataques, Shifen colocó ambas manos sobre sus espaldas, preparándose contra ellos. Los dos MT sintieron que se apoyaban contra una pared. Sus cuerpos no pueden retirarse más. Blackie, date prisa. Elementalistas, preparen sus novas congeladas. Shifen ordenó apresuradamente. Estoy listo. Blackie cantó el encantamiento final. MTS, retiro. Elementalistas, echen nova congelada. Gritó Shifen. Después de lo cual, una nova congelada se extendió para abarcar a todos los monstruos, congelándolos y deteniendo sus movimientos. Más de 20 puntos de daño aparecieron sobre la cabeza de cada monstruo. Una resistencia al hielo tan alta, las cejas de Zhao Yuelu se encogieron ligeramente. Estaba extremadamente insatisfecha con el daño que infligió. En este momento, pilares de llamas de color verde se alzaron entre los monstruos, causando daños de más de menos 300 a cada monstruo. Los pilares de llamas duraron 5 segundos, y durante este periodo, el HP de los monstruos cayó sin cesar. Esta escena dejó boquiabiertos a todos. Incluso Blackie, él mismo, estaba aturdido. ¿No era este daño un poco demasiado alto? Después de todo, estos monstruos eran todos élites y élites especiales. Ser capaz de causar daños de más de 100 fue afortunado. Sin embargo, lo que Blackie no sabía era que los kobolds en el cementerio de la luna oscura vivieron en este ambiente frío y oscuro durante muchos años. Les encantaba el frío pero tenían miedo al fuego. Por lo tanto, el daño de la magia atribuida al fuego se multiplicaría por varios pliegues. Fue especialmente cierto para los zombies de kobold, ya que temían disparar más. Después de que el flame terminó, los dos MT avanzaron una vez más para bloquear a los monstruos. Debido a que el camino es angosto, solo 2 o 3 monstruos pueden atacar a la vez. Si se trataba de los zombies kobold de gran tamaño, solo uno de ellos era suficiente para llenar todo el camino. Además, los zombies de kobold no pudieron mostrar su poder en un espacio tan estrecho. A lo sumo, 1 o 2 ataques de garras aterrizarían en los MT, e incluso entonces, los MT compartían la carga entre sí. Como resultado, los zombies de kobold se volvieron completamente inofensivos. Después de que pasaron más de 10 minutos, Blackie y Flame aniquiló a los kobolds que corrieron hacia el equipo. Como resultado, la experiencia de todos aumentó enormemente, e incluso hubo un montón de artículos caídos. Los miembros de Ouroboros estaban asombrados. Aunque la magia de Blackie los sorprendió, la estrategia de Shifen los sorprendió por completo. En realidad, fue capaz de pensar una estrategia así y descubrir tal ubicación. Su mente y percepción eran realmente geniales. Los miembros de Ouroboros siempre habían venerado a los fuertes. Como resultado, cada uno de ellos ahora se sentía avergonzado por su calumnia previa de Shifen. Incluso Zhao Yuelu quedó sin palabras después de presenciar el liderazgo de Shifen. Sin embargo, todavía sentía odio por Shifen dentro de su corazón. Ella se lamentó en silencio por la estupidez de estos monstruos. Como se esperaba, él posee una habilidad real. No es de extrañar que haya subido al nivel 6 tan rápido. Henry Snow comenzó su reevaluación de la fuerza de Shifen.
Ella no imaginaba que él sería capaz en este grado. No solo poseía un título que podía aumentar los atributos de todo el equipo, sino que también tenía una percepción tan aterradora. El rendimiento de Shifen superó con creces sus expectativas. Si su equipo tuviera tal personal en el futuro, les sería mucho más fácil conquistar Dungeons. Se arrojaron un total de 28 piezas de equipo. Entre ellos, hay 9 piezas de rango de hierro misterioso, mientras que el resto son equipos de bronce. Los distribuiremos de acuerdo con Hobbs. Shifen arregló el botín y distribuyó el equipo. Los distribuyó en consecuencia, y los jugadores que tenían trabajos similares rodarían por el equipo, y el mayor número obtendría el equipo. Al escuchar a Shifen informar sobre sus ganancias, todos respiraron profundamente. No pudieron pronunciar una sola palabra debido a su entusiasmo. Actualmente, Mysterious Iron Equipment se consideraba un equipo de primer nivel. Anteriormente, habían matado a tantos monstruos en el modo normal del cementerio de la luna oscura, sin embargo, solo unas pocas piezas de equipo de bronce cayeron. En este momento, sin embargo, solo mataron a una gran ola de monstruos, pero ya obtuvieron mucho equipo de hierro misterioso y equipo de bronce. Esta tasa de caída fue demasiado aterradora. Capítulo 103. Rey Kobold 2. Al descubrir que el modo infierno de una mazmorra dejó caer tanto equipo valioso, incluso Henry Snow quedó atónito. Si podían despejar el modo infierno del cementerio de la luna oscura, no se sabía cuánto equipo de primer nivel podrían obtener. Con equipos de primer nivel, les sería mucho más fácil conquistar las otras mazmorras de equipo. Pensando en este punto, Henry Snow se interesó mucho más en conquistar el modo infierno del cementerio de la luna oscura. Era solo que ella no sabía si Shifen era capaz de lograr esta magnífica hazaña. Después de que Shifen distribuyó el equipo, muchos de los miembros del equipo cambiaron inmediatamente su equipo viejo por el nuevo. Fue especialmente cierto para el extremadamente afortunado Blackie. Blackie fue el único Cursemancer en todo el equipo. Entre las 9 piezas del equipo de hierro misterioso, había 2 piezas del equipo del conjunto de la palabra de la muerte destinado a los Cursemancers. El equipo del conjunto de la palabra de la muerte estaba en la cúspide de todos los equipos del conjunto del nivel 5 para los Cursemancers. Solo el efecto de tener 2 piezas establecidas aumentó la flecha oscura de Blackie en 1 nivel. Además, Blackie's Dark Arrow ya estaba en el nivel 4. En el nivel 5, el daño de la flecha oscura aumentó en un gran salto. Mientras tanto, Kola logró ganar un escudo de hierro misterioso al rodar. Después de equipar el escudo, su defensa superó en gran medida al guerrero del escudo de Ouroboros, Ghost Job. Aunque muchos artículos cayeron, Shifen sacudió incesantemente la cabeza ante estos artículos. Ninguno de estos artículos atrajo su atención. ¿Por qué no quieres esta pieza de equipo de bronce para espadachines? Preguntó Henry Snow, asombrado. Con solo echar un vistazo al equipo de Shifen, cualquiera podría decir que era solo un equipo de bronce individual ensamblado. Según la lógica, sus atributos deberían ser mucho más débiles que el equipo lanzado desde el modo infierno del cementerio de la luna oscura. Sin embargo, Shifen permaneció indiferente hacia el equipo que cayó. Los atributos de este equipo no son tan buenos como los que estoy usando actualmente. Solo dáselo al espadachín de tu gremio. Shifen le dio el equipo a Henry Snow descuidadamente. Naturalmente, no mencionaría que ya poseía un conjunto de equipos de conjunto de Luna Regenta, que era el mejor conjunto de equipos para espadachines bajo el nivel 10. Después de escuchar a Shifen, el otro espadachín del equipo expresó repetidamente su gratitud hacia él. Incluso si Shifen le quitara el equipo a su Swordsman, nadie en el equipo se quejaría. Por el contrario, sentirían que era natural que lo hiciera. No importa lo que alguien haya dicho, todo fue debido a los esfuerzos de Shifen que pudieron obtener tanto equipo. Sin embargo, Shifen se mostró extremadamente imparcial, causando más admiración a los miembros de Ouroboros. Sus miradas cuando miraban a Shifen ahora tenían aún más reverencia. Shifen permaneció impasible mientras se enfrentaba a equipos de primer nivel. En el mundo de los juegos virtuales, no muchas personas serían capaces de permanecer tan imparciales al liderar un equipo temporal. Al darse cuenta de que todos se habían recuperado en su mayoría, Shifen dijo dentro del chat del equipo. Todos, prepárense. Iremos al siguiente punto estratégico. Aquellos sin Speed Scrolls, vengan a por mí. Los miembros de Ouroboros se preocuparon cuando escucharon esto. Cada uno de ellos solo había llevado 2 pergaminos de velocidad y ambos ya habían sido utilizados. Sin embargo, se sintieron extremadamente incómodos al pedir rollos de velocidad de Shifen.
Después de todo, previamente se burlaron de Shifen. Prácticamente sería una bofetada en sus propias caras si le pidieran a Shifen los costosos Speed Scrolls ahora. Sin embargo, si seguían siendo tercos, solo se avergonzarían cuando murieran más tarde. ¿Puedo comprarte algunos pergaminos de velocidad? No tuve que preparar suficientes rollos de velocidad anteriormente. Nos sentiríamos extremadamente avergonzados si nos los dieras gratis. Hemsley Snow, naturalmente, sabía de la vergüenza de sus compañeros de equipo. Sin tener una mejor opción, decidió tomar la iniciativa. Está bien. Ya que Hemsley Snow ya preguntó, Shifen no se negó. Después de todo, su dinero tampoco creció en los árboles. Afortunadamente, Shifen estaba preparado para tal situación, comprando muchos pergaminos de velocidad. Proporcionó a cada miembro del equipo de Ouroboros 3 pergaminos de velocidad. Sin embargo, cuando los miembros de Ouroboros intercambiaron los pergaminos de velocidad con Shifen, todos bajaron la cabeza avergonzados. Se sentían profundamente avergonzados en sus corazones. Algunos de ellos también agradecieron a Shifen directamente, dejando a Shifen perdido. Bastardo sucio, esta dama es una persona magnánima. Al ver que te has desempeñado bien, he decidido perdonarte. Dame el pergamino entonces. Zhao Yueru caminó hacia Shifen, con la cabeza levantada y los brazos abrazando su pecho. La túnica roja carmesí que usaba revelaba un escote profundo, y un tímido tinte rojo apareció en su delicado rostro mientras hablaba. Shifen, naturalmente, entendió que era una hazaña difícil para la incomparablemente orgullosa bruja de la llama de su vida anterior llevar a cabo tal acción. Si otros jugadores la vieran comportarse como tal en este momento, muy probablemente, sus mandíbulas habrían caído al suelo por el shock en este momento. Zhao Yueru no solo mostraba fragilidad actualmente, sino que también se disculpó con Shifen. Incluso Xiao Yuer estaba pellizcando sus tiernas mejillas rosadas, pensando que estaba alucinando. Shifen solo reveló una sonrisa en la pantalla de Zhao Yueru mientras le cambiaba los pergaminos de velocidad. Sin embargo, interiormente, estaba desconcertado. ¿Salía el sol del oeste? No creía que Zhao Yueru tuviera ese lado de ella. Si otros hombres vieran esto, sus huesos podrían convertirse en papilla. Shifen no pensó que su acción involuntaria realmente le permitiría presenciar tal escena. Una pena que no haya registrado el momento. Por otro lado, justo cuando Shifen y los demás se ocuparon en el cementerio de la luna oscura, los otros gremios aún exploraban el laberinto. Murieron una y otra vez. Tal situación hizo que muchos gremios renunciaran a su conquista del cementerio de la luna oscura. Si continuaron este acto de suicidio, podrían no recuperar adecuadamente su horrible pérdida de experiencia. Sin embargo, todavía había algunos de los gremios más fuertes que continuaron su exploración, conquistando el cementerio de la luna oscura poco a poco. 3 horas después de la apertura del cementerio de la luna oscura, todavía no había un solo gremio que lograra limpiar la mazmorra. Después de frenéticamente tratar de conquistar la mazmorra, la Alianza del Asesino, la Corona del Cielo y otros gremios calificados comenzaron a enfriar sus acciones. Comenzaron a analizar con calma toda la información que obtuvieron de la mazmorra. Mientras tanto, el equipo liderado por Shifen ya se había abierto camino hacia un mausoleo subterráneo, preparándose para entrar en él. Para llegar a este mausoleo, Shifen había guiado al equipo a través de 2 masacres más similares, obteniendo más de 40 equipos y varios materiales. Como resultado, todos en el equipo mejoraron enormemente. Los 2 MT en el equipo también superaron el umbral de 400 defensa. Ahora, incluso cuando se enfrentan contra los ataques de garras de Kobold Zombie, pueden resistir 2 golpes de frente. Este mausoleo subterráneo estaba situado en la región central del páramo. También era la única salida del cementerio de la luna oscura. Para evitar sospechas, Shifen tomó intencionalmente varios desvíos. Justo cuando Shifen y los demás estaban a punto de entrar, Hemsley Snow miró hacia el sereno y distante mausoleo, diciendo de repente: no hay monstruos en los alrededores. Este lugar puede muy bien ser la salida del cementerio de la luna oscura. Deberíamos dejar que los asesinos exploren primero. De esa manera, si hay trampas por delante, no nos arriesgaremos a que se limpie el equipo. Está bien. Aunque Shifen sabía que no había trampas, en realidad no podía revelar eso. Por lo tanto, solo podía aceptar la sugerencia de Hemsley Snow. Después de lo cual, uno de los asesinos se coló en el mausoleo. Después de más de 10 minutos, el asesino informó que no había peligros por delante. El asesino también descubrió un círculo de teletransportación dentro de una gran sala.
Sin embargo, había un monstruo gigantesco haciendo guardia en medio del círculo de teletransportación. El asesino no se acercó al monstruo por miedo a ser descubierto. Además, la habitación estaba débilmente iluminada, por lo que el asesino no podía ver claramente la información del monstruo dentro. Entonces echemos un vistazo, dijo Shifen al entrar en el mausoleo. Aunque el asesino no sabía qué tipo de monstruo había dentro, Shifen ciertamente lo sabía. El monstruo que vigilaba el círculo de teletransportación fue el último cementerio del jefe de la Luna Oscura. Solía ser el rey de kobolds, el rey kobold Patsleo. En el momento en que todos entraron en la gran sala, la sala débilmente iluminada cambió de repente. Las velas apagadas alrededor de la habitación se encendieron, emitiendo una llama verde oscuro e iluminando todo el salón. Mientras tanto, una figura de más de 3 metros de altura se encontraba en el centro del pasillo. La figura era un kobold feroz, su cuerpo cubierto con una armadura de color azul y sus manos empuñando una gran espada negra decorada con runas. El kobold permaneció en silencio sobre el círculo mágico, sin siquiera mover un músculo mientras todo su cuerpo irradiaba una presión aterradora. Todos usaban habilidades de observación, uno tras otro, queriendo entender a este monstruo. Sin embargo, después de ver su información, la tez de todos se puso pálida. Sintieron un profundo terror mientras miraban a esta criatura, e incluso Hendle Snow contuvo el aliento frío. Ninguno de ellos tenía confianza en matar a este monstruo. Capítulo 104. Una forma desconocida de batalla. Todos permanecieron en silencio dentro del brillante salón del mausoleo, volviendo el lugar inquietantemente silencioso. Después de un tiempo había pasado, hermano Fen, ¿qué hacemos ahora? Este jefe es demasiado aterrador. Es imposible para nosotros matarlo, Blackie miró hacia Shifen, preguntando. Por otro lado, Zhao Yueru dijo impotente. Nieve, parece que no podremos limpiar la mazmorra después de todo. Los otros miembros del equipo también indicaron su acuerdo. No podría haber mayor locura que intentar algo que ya sabían que era imposible. Nos vamos a rendir así. Las delgadas pestañas de Hendle Snow temblaron ligeramente, sus ojos cristalinos se movieron hacia la figura del rey Kobold una vez más. Habían llegado a este punto después de mucha dificultad. ¿Se iban a rendir así? Kobold King Patsleo Lore Rank, nivel 6 HP 120,000-120,000. Sin mencionar su aterradora cantidad de HP, solo las simples palabras, Lore Rank fueron suficientes para hacer temblar a los jugadores. Eso significaba que había un solo aspecto de este monstruo que era extremadamente aterrador. Ya sea en términos de velocidad, fuerza o magia. Basado únicamente en el aura aterradora que irradia del cuerpo del rey Kobold, sus músculos abultados, como el hierro, la gran espada negra como la de un hombre, que se clavó profundamente en el suelo, incluso sin tener ningún intercambio con este Kobold rey, todos sabían que no había forma de dominarlo. ¿Por qué no lo intentamos primero? Ghost Chop, prueba las capacidades del jefe. Los demás saldrán primero del salón, dijo Hendle Snow después de pensarlo un poco. Hendle Snow todavía tenía la intención de darle una oportunidad al jefe. Tenía la esperanza de buscar una estrategia para matarlo. Vamos a ir primero entonces, dijo Shifen también. Los pensamientos de Hendle Snow eran exactamente los mismos que los de él. Dejaría que el MT probara al jefe, luego dejaría que el equipo observara. De esa manera, tendría una excusa apropiada cuando revelara su estrategia. Después de esto, Shield Warrior, Ghost Chop, activó su grabación de vídeo, cargando solo contra el rey Kobold. Mientras tanto, las gruesas y pesadas puertas de piedra que conducían al pasillo comenzaron a cerrarse. Justo cuando Ghost Chop estaba a la mitad de su carga, el rey Kobold abruptamente abrió los ojos. Cachá que el rey Kobold sacó casualmente la espada negra del suelo. Sus robustas patas explotaron abruptamente con poder mientras cargaba de manera similar en Ghost Chop. Como un vendaval feroz, el rey Kobold se dirigió hacia Ghost Chop. El cuerpo de Ghost Chop estaba rígido y asustado. Él reaccionó rápidamente levantando su escudo, bloqueándolo frente a su pecho. En un abrir y cerrar de ojos, un rayo negro, que llevaba consigo un sonido explosivo, golpeó el escudo. ¡Jon! Toda persona fantasma de Chop salió volando, y un daño de 633 puntos aparece de encima de su cabeza. Todo su brazo se sintió entumecido por el ataque. Si él había no utilice de su escudo para bloquear, él podría haber sido matado al instante. Santo Chop sintió que sus propias técnicas fueron bastante buenos, y H era un miembro de élite de Ouroboros. Además, su tarea en este momento ni siquiera era matar al jefe.
Si ni siquiera pudiera obligar al jefe a revelar sus cartas ocultas, sería una desgracia absoluta. Ghost Chop se levantó bruscamente. Se echó una botella de poción de regeneración básica por la garganta, su HP se recuperó a más de la mitad de su total. Justo cuando estaba considerando la posibilidad de intentar un pelea con el jefe, que de repente descubrió que el jefe ya estaba de pie detrás de él, y TS Greatsword levantado alto. De repente, el rey Kobold cortó la gran espada en Ghost Chop. Muro de escudos. Ghost Chop ya no tenía la opción de esquivar el ataque. Solo podía usar su habilidad para salvar vidas para tomar el ataque con toda su fuerza. Cuando se usa, Shield Dual reduciría el daño que el usuario recibió a la mitad durante 12 segundos. La gran espada negra rúnica golpeó una vez más. Aunque Ghost Chop había usado su escudo para bloquear el ataque nuevamente, la presión resultante lo obligó instantáneamente a arrodillarse. Los ladrillos de piedra debajo de sus pies se rompieron como una telaraña, y su HP cayó instantáneamente en 426 puntos, dejándolo con solo un hilo de vida restante. El rey Kobold luego pateó hacia el costado del abdomen de Ghost Chop. Chop fantasma impotente imprime a sí mismo en una pared, y su HP instante drope a cero. Solo habían pasado 3 segundos desde el comienzo de la batalla. Solo así, un MT equipado con equipos de primer nivel estaba muerto. Tanto es así que, incluso antes de que las puertas de piedra se hubieran cerrado, se habían abierto una vez más. Todos miraron a Ghost Chop, que estaba plantado en una pared, sorprendidos. ¿Cuál fue esta situación? La puerta se había cerrado antes de abrir de nuevo, y su MT ya estaba muerto. Juer, revivir Santo Chop, dijo Gentle Nieve con un abatimiento y expresión. El hecho de que Ghost Chop fuera asesinado tan rápido era un claro indicador de lo fuerte que era este jefe. Después de que Ghost Chop fue revivido, una expresión sombría colgó en su rostro. Él no quiere y compartió con todos la grabación que hizo, lo que permite a todos ellos para analizar la fuerza del boss. Fuerte. Zhao Yuer no pudo evitar decir en estado de shock. Esta velocidad general y la velocidad de reacción, esta fuerza, y también los patrones de ataque que varían constantemente, ¿es realmente un NPC? ¿Estamos seguros de que este no es un experto en artes marciales disfrazado? Antes incluso de presenciar al jefe en la batalla, todos ya podían sentir lo poderoso que era. Ahora que presenciaron esto por sí mismos, además de sentirse conmocionados, también estaban asombrados. Con las habilidades de Ghost Chop, en realidad no pudo ni siquiera dañar al jefe. Esto fue demasiado horrible. Incluso si fuera el monstruo más fuerte de Chieftain Rank que Gentle Snow conoció antes, en comparación con este rey Kobold, solo sería un pequeño conejo. En cuanto a la fiesta de Shifen, que había luchado con un Lord Rank Boss antes, después de mirar la grabación, incluso se sentían aprensivos. Como era de esperar de un señor Rank, en un calabozo del equipo, Zeon pared al señor Rank, de un Dungeon Party, que era por lo menos varias veces más fuerte. No solo su velocidad y fuerza eran un problema, sino que sus patrones de ataque lo eran aún más. Hubo demasiadas variaciones. Era como si ellos estaban luchando en una estrecha, en cuartos de combate contra un experto. Además, los atributos físicos de este experto fueron mejores que los suyos en varios aspectos. ¿Cómo se suponía que iban a seguir luchando contra este jefe? Incluso si su hermano Fen fuera muy poderoso, podrían no ser capaz de durar mucho tiempo contra este jefe. Después de todo, este jefe tenía un HP de 120,000 y su HP ni siquiera llegó a 1,000. Vamos a retirarnos. Después de considerar por un buen rato y pensar en todo tipo de simulaciones, Gentle Snow aún llegó a la conclusión de que serían borrados en equipo. No estaba preparada para perder el tiempo aquí, y en lugar de preparar para atacar el modo normal de la luna oscura cementerio. El jefe en el modo normal debería ser un jefe de rango, que debería ser mucho más débil. Según su equipo actual, al menos tendrían una probabilidad del 20 al 30% de matar al jefe. Todos los demás solo podía renunciar a después de escuchar Suave Nieve decir esto, por lo que todos ellos cabo retorno de desplazamiento S. En este momento, Shifen dijo de repente en el chat del equipo. Después de mirar los patrones de ataque del Rey Kobold, si la señorita Snow, los dos MT y yo íbamos a implementar una batalla de rotación, deberíamos tener alguna posibilidad de tener éxito. Me pregunto si la señorita Snow todavía quiere atacar a este jefe. Aunque la voz de Shifen era suave, era como si apareciera una luz en la oscuridad, iluminando los espíritus de todos. Hermano Fen, ¿realmente vamos a luchar? Blackie miró al Rey Kobold, tragando un bocado de saliva.
Incluso a una distancia tan grande, Blackie todavía podía sentir que le temblaban las piernas. Si tuviera que acercarse un poco más, ya podría estar en el suelo, arrodillado. De hecho, no fue solo Blackie quien fue impactado por el imponente aura del Rey Kobold. A los otros miembros del equipo no les fue mejor que a Blackie. Instintivamente reconocieron que no podían vencerlo, queriendo huir de él. ¿Tienes un plan? La sorpresa pasó por los ojos de Zhao Yueru mientras miraba a Shifen, preguntando. Este era un señor dentro de un calabozo del equipo. Su HP era varias veces mayor que los lores en la naturaleza. Su poder de ataque y sus patrones de ataque, también, eran desesperadamente poderosos. Zhao Yueru no pensó que Shifen tendría un método para atacarlo. Shifen se encogió de hombros, mirando al rey Kobold mientras decía. Mi confianza en tener éxito no es alta. Sin embargo, aún podemos intentarlo. ¿No es solo una pérdida de experiencia del 10%? Asesinando hasta aquí, la experiencia que obtuvimos ha superado con creces solo el 10%. Incluso si morimos, ya hemos obtenido muchos equipos. No me digas que ustedes están tan dispuestos a rendirse. Hemble Snow estaba un poco sorprendido. No creía que Shifen pudiera traerle tantas sorpresas. Incluso si no pudieran atacar al jefe esta vez, definitivamente atraería a Shifen a Ouroboros. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito? Preguntó Hemble Snow, su expresión de iceberg finalmente reveló una cálida sonrisa. 20%. Shifen ya había hecho la estimación más conservadora. En realidad, había estimado que su tasa de éxito era del 50%. Sin embargo, le preocupaba que si lo dijera en voz alta sería malo. Él podría atraer sospechas. ¿Qué? Dijiste 20%. Zhao Yueru puso los ojos en blanco hacia ese Izfen. Con una tasa de éxito tan baja, ¿quién se atrevería a aceptar el desafío? Muy bien, escuchemos tu plan entonces. Te apoyaremos por completo. Hemble Snow interrumpió a Zhao Yueru, diciendo suavemente. Hemble Snow misma había estimado sus posibilidades de deshacerse del jefe de rango de Lore en 0%. En cuanto a un jefe de rango jefe, ella había estimado que la tasa de éxito era del 20 al 30% de posibilidades. A juzgar por el comportamiento anterior de Shifen, no parecía una persona que exagerara las cosas. Dado que Shifen tenía una certeza similar para el éxito, ¿no sería mucho mejor matar al Lord Rank Boss? Además, estaba extremadamente interesada en la batalla de rotación de 4 hombres que Shifen había mencionado. Ella no sabía qué tipo de método de batalla era para permitirles tener una probabilidad tan alta de éxito contra Lord Rank Kobold King. Capítulo 105. Ashblade, 1. Aunque los miembros de Ouroboros admiraban a Shifen, todavía sentían que les era imposible asaltar a este jefe. ¿Qué pasaría si fueran aniquilados? Sin embargo, Hemble Snow ya había asentido con la cabeza de acuerdo. Eso significaba que ella también estaba dispuesta a asumir este riesgo. Incluso si todos perdieran el 10% de su experiencia y algo de competencia de habilidad, perdiendo un poco con los otros gremios en términos de niveles, ella asumiría toda la responsabilidad. Aunque el 10% de la experiencia parecía una pequeña cantidad cuando un jugador había alcanzado el nivel 6, aumentar su experiencia en un 10% requeriría al menos 2 o 3 horas de esfuerzo. Si el equipo fue aniquilado como resultado de la decisión de Hemble Snow, las pérdidas que sufrió el equipo no serían pequeñas. Era obvio cuánta confianza depositaba en Shifen. Los miembros de Ouroboros se miraron, sintiendo que eran demasiado tímidos. Después de jugar juegos de realidad virtual durante tanto tiempo, todos se volvieron hacia la estabilidad. Pensaron que, para elevar su posición en el gremio, cuantas menos muertes tuvieran, mejor. Sin embargo, sin saberlo, habían olvidado uno de los puntos más importantes al jugar un juego de realidad virtual, la emoción de la aventura. Esa fue la razón por la cual la mayoría de la gente jugaba juegos de realidad virtual. Ya habían obtenido una abundante cosecha de la mazmorra. Al igual que lo que Shifen había dicho, realmente no importaría, incluso si murieran. Líder, haremos lo que usted diga entonces. Lo que sea que quieras que haga, te garantizo que lo haré. El guerrero escudo, Ghost Chop, miró hacia Shifen, aplaudiendo mientras lo decía. Líder, dilo bien, dilo. Los miembros de Ouroboros todos miraron hacia Shifen. Ya lo habían pensado bien. Si iban a hacer una pérdida, que así sea. Sin embargo, en caso de que tuvieran éxito, una gloria infinita los esperaría. Como todos han estado de acuerdo, te diré mi estrategia.
Después de que comencemos la incursión, solo yo, la señorita Snow, y los dos MT lucharemos con el Rey Kobold. Los otros trabajos cuerpo a cuerpo son para mantenerse a distancia. Berserkers, escuchen mi orden de usar charge. Los asesinos, después de darle al jefe un efecto de sangrado, se distancian inmediatamente y usan arcos para atacar. Los otros trabajos a distancia deberían causar el mayor daño posible. Sin embargo, preste atención para mantener una distancia de 25 yardas o más del jefe. Los dos clérigos y druidas deberían centrarse en curar a los MT, mientras que los oráculos sanarán a Miss Snow y a mí. Shifen comenzó a explicar su estrategia, dando a Hendle Snow y a los demás una explicación detallada sobre el método de la batalla de rotación. El método de batalla de rotación era una técnica que permitía a los débiles ganar contra los fuertes. Era una técnica específicamente diseñada para tratar con jefes. En la vida anterior de Shifen, este método de batalla fue descubierto gradualmente por algunos expertos un mes después de la apertura del dominio de Dios. Estos expertos llevaron a cabo la técnica en una batalla real contra el jefe de un calabozo. Inesperadamente, la técnica arrojó resultados notables. Los jefes, contra los que antes estaban indefensos, fueron eliminados fácilmente con esta técnica. Después de lo cual, esta técnica se extendió lentamente, y dentro de 2 meses, casi todos los miembros del equipo de élite del gremio habían aprendido la técnica. En este momento, si quisieran atacar a este Lord Kobold King, tendrían que utilizar este método de batalla. De lo contrario, por tantas batallas como llevarán a cabo, morirían una cantidad igual de muertes. No habría excepciones. Después de que la explicación de Shifen terminó, todos entraron en la gran sala del mausoleo. El rey Kobold, equipado con una armadura de color azul, aún permanecía en silencio en el medio del pasillo. Cola, comienza la incursión. Presta atención a tu posición y deja a un lado al rey Kobold para los jugadores a distancia. Después de lo cual, tú y yo cooperaremos para detener al jefe. Cuando ambos ya no podamos detenerlo, Ghost Chop será responsable de transmitir al jefe y cooperar con la señorita Snow para detenerlo. Después de estabilizar el agro del jefe, todos los jugadores a distancia pueden comenzar a causar daño. Shifen desenvainó su par de espadas, dando instrucciones uno tras otro de manera metódica. Déjamelo a mí. Cola parecía ligeramente asustada. Sin embargo, después de haber seguido la guía de Shifen por un período de tiempo, gradualmente comenzó a mostrar el potencial de un experto en vértices. Después de que todos estuvieron en posición, Cola inmediatamente corrió hacia el rey Kobold con su cuerpo robusto como un oso. Sin embargo, antes de que hubiera cubierto la mitad de la distancia, y aún no había alertado al rey Kobold, usó Divine Shield de Strike. El escudo de Cola voló, transformándose en una estrella fugaz cuando se disparó hacia el rey Kobold. Justo cuando el escudo volador estaba a punto de golpear al rey Kobold, el rey Kobold abrió abruptamente sus ojos, revelando 2 orbes rojo sangre. Su boca se abrió de par en par, dejando al descubierto una sonrisa siniestra y fría. Con un solo sorteo de su gran espada, el rey Kobold envió el escudo volando. El escudo no causó ni un solo punto de daño. Antes de que alguien pudiera ser sorprendido por la habilidad del rey Kobold, el rey Kobold había dado un gran paso adelante. Llegó a Cola en un abrir y cerrar de ojos, su gran espada golpeó hacia abajo. Con el brazo que sostenía el escudo, Cola bloqueó el ataque de la gran espada y recibió más de 400 daños. Mientras tanto, la otra mano de Cola apretó bruscamente su agarre alrededor de la daga, y con un grito, cortó la daga, golpeando al costado de la gran espada negra. ¡Pen! La espada blandida por el rey Kobold, debido al desplazamiento producido por la daga de Cola, se había deslizado a lo largo de su escudo y perforado en el suelo, deteniendo el ritmo de batalla del rey Kobold. Muy bien hecho. Shifen apareció detrás de Cola en este momento. Shifen blandió la hoja carmesí, golpeando la gran espada del rey Kobold una vez más, haciendo que la gran espada se hundiera más profundamente en el suelo. Al mismo tiempo, Shifen fundido Chop, utilizando la hoja abisal, la espada transformar en un rayo negro, ya que atravesó el cuello del rey Kobold. Esta vez, que finalmente causó daños a la Kobold Rey, con un daño de 193 puntos que aparecen por encima de su cabeza. Antes de que Shifen pudiera recuperar sus espadas, el rey Kobold había soltado su gran espada, enviando un golpe hacia Shifen. ¡Cambia! Shifen gritó. Ghost Chop había esperado desde hacía mucho tiempo a un lado. Inmediatamente envió un corte al brazo del rey Kobold. Como resultado del impacto, fue enviado a retirarse 2 pasos hacia atrás por el puño del rey Kobold con un daño de más de 200 puntos apareciendo sobre su cabeza.
Sin embargo, el rey Kobold también se vio obligado a retroceder, su cuerpo casi pierde el equilibrio. Hemsley Snow se apresuró en este momento, su gran espada del espíritu de la llama se transformó en una espada de fuego mientras usaba Flame Slash en un hueco en la armadura del rey Kobold, infligiéndole 132 daños. Poco después, el rey Kobold finalmente logró estabilizar su cuerpo. Blandió su gran espada en un ataque de rabia, lanzando una barra horizontal. Sin embargo, Kola estaba un paso por delante, ya que recibió con fuerza este corte horizontal. Como resultado, nadie más recibe de un solo punto de daño por el ataque del rey Kobold. Kola mismo, sin embargo, recibió 560 daños. Afortunadamente, hubo 3 sanadores que lo curaron al mismo tiempo, lo que llevó su HP de un estado crítico a más de la mitad. Posteriormente, Shifen y Suave Nieve se superponen continuamente sus ataques entre sí, mientras Kola y Santo Chop mantienen en la recepción de los daños, y los curadores los sanó sin dejar de pin. De tal manera, el equipo redujo lentamente el HP del rey Kobold. Después de coordinar sus ataques durante varias rondas, Hemsley Snow quedó extremadamente asombrado. Ella no creía que hubiera tal manera de luchar contra un jefe. Realmente no sabía exactamente cómo Shifen había logrado pensar en una técnica así. Sin embargo, lo que más sorprendió a todos fue el daño causado por Shifen. El daño que causó dejó a todos prácticamente estupefactos. Un solo trueno fue capaz de causar casi 700 daños totales. The Art Splitter causó más de 400 daños, mientras que sus ataques normales causaron más de 100 daños. Comparado con eso, Hemsley Snow, que estaba equipada con un traje de equipo de hierro misterioso y una gran espada secreta de plata, solo había logrado infligir alrededor de 240 daños, incluso después de usar su habilidad más poderosa. Al ver tal escena, todos comenzaron a preguntarse, entre Shifen y Hemsley Snow, ¿quién era realmente el berserker aquí? Sin embargo, nadie KNW que Shifen esgrimía un arma mágica en sus manos. Además del equipo del set de Lunargenta y sus habilidades dañinas, que estaban en el nivel 4 al nivel 5, el daño que podría causar sería naturalmente exagerado. Los jugadores de ataque a distancia pueden empezar a atacar ahora, Shifen gritó en el chat del equipo después de sentir que el odio de Boss había sido completamente estabilizado. En este momento, los otros se despertaron sobresaltados. Los magos protagonizaron la lectura de encantamientos, enviando bolas de fuego y flechas oscuras. Mientras tanto, los Rangers dispararon continuamente flechas desde sus arcos, causando una serie de daños al rey Kobold. Entre todos estos ataques, Zhao Yueru fue la persona que causó el mayor daño en un solo ataque, que fue más de 100 daños. Siguiéndola, Blackie también podría causar más de 80 daños con cada una de sus flechas oscuras, mientras que los demás solo infligieron 40 a 50 daños. Bajo las instrucciones de Shifen y los constantes ataques combinados, el rey Kobold quedó indefenso. El Kobold Rey se vio obligado a retirarse, paso a paso, hasta que su HP de creas continuó sin pausa. De principio a fin, fue forzado constantemente a un estado pasivo, incapaz de mostrar su verdadero potencial. Después de ser atacado continuamente durante más de 10 minutos, el HP del rey Kobold se había reducido al 30%. Al llegar a la frontera de entrar en un estado berserk, el cuerpo del rey Kobold comenzó a aumentar su tamaño, y sus músculos inflated. Después de que se vuelva berserk, no podremos aguantar por mucho tiempo. Los jugadores a distancia detienen todos tus ataques, y los MT se preparan para activar tus habilidades de salvamento para escapar. Recuerde que debe tirar del boss aguerro antes de ejecutar. Todos los demás deberían distanciarse del jefe. Los otros guerreros, esperen mi comando para usar carga. Los magos que tienen habilidades de restricción deberían prepararse, viendo que el rey Kobold estaba empezando a volverse loco, Shifen le recordó en voz alta. Inmediatamente, él también se distanció del rey Kobold. Un low rank boss berserk no era poca cosa. Si no se trató adecuadamente, el resultado sería un borrado en equipo. Ahora, sus posibilidades de matar con éxito al rey Kobold dependían de si los dos MT podían sobrevivir. Capítulo 106. Ashblade, Tos. Pao. 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 El rey Kobold dejó escapar un rugido enojado. Se lanzaron múltiples ondas de choque y golpearon al equipo, causando 60 a 70 daños a todos con cada ola consecutiva. Además, los magos del equipo se veían constantemente obligados a retirarse hacia atrás por cada onda de choque, sin tener más remedio que apoyarse contra una pared. Hormigas humildes. ¿Te atreves a contaminar esta tierra sagrada con tu presencia?
Recibe el castigo de la muerte. El pie agrandado del rey Kobold pisoteó abruptamente, haciendo que el suelo de piedra en un radio de 5 yardas se agrietara, y enviando escombros volando por el aire. Después de ver este poder destructivo, los dos MT no pudieron evitar que un sudor frío les cayera por la espalda. Afortunadamente, se habían retirado un paso antes. De lo contrario, las consecuencias de recibir ese pisotón hubieran sido inimaginables. Justo cuando los dos todavía estaban celebrando, el rey Kobold se aferró firmemente a su gran espada con ambas manos. Sin previo aviso, cortó abruptamente la gran espada en los dos MT desde la distancia. Una raya negra de aura de espada cortó el aire, golpeó los cuerpos de los dos jugadores y causó más de 600 daños a cada uno de ellos. ¿Un ataque de área de aura de espada? Hendle Snow arrugó las cejas. Ella no pensó que, después de que el HP del rey Kobold disminuyó al 30%, en realidad cambiaría a atacar desde un rango. Además, el daño que causó fue tan alto que incluso después de que ambos MTS activaron sus habilidades para salvar vidas, reduciendo el daño que recibieron en un 50%. La dificultad de asaltar al rey Kobold había aumentado repentinamente en muchos pliegues. Si el jefe del rango Kobold King pudiera llevar a cabo una hazaña similar, entonces sería bastante afortunado si sus estimaciones anteriores pudieran tener incluso una tasa de éxito del 10%. Todos los curanderos sanan a los dos MT. Los otros jugadores a distancia, se distancian de los dos MT. MT, preste atención a su posicionamiento. Absolutamente no se dejen entrar en el rango del jefe. Los otros guerreros, prepárense para usar carga para restringir al jefe, ordenó inmediatamente Shifen. Antes de que Shifen pudiera terminar sus palabras, el rey Kobold tomó medidas. Salió de los escombros y se precipitó abruptamente hacia el caballero guardián, Kola, quien primero sostuvo su agro. El rey Kobold llegó a Kola en un instante. El rey Kobold bajó su espada levantada, la espada traía consigo una feroz vendaval mientras descendía. Mientras tanto, Kola, que había sufrido más de 600 daños por el ataque anterior, no poseía ni la mitad de su HP total. Si recibiera este ataque en este momento, moriría con un 100% de certeza. Tras el descenso de la gran espada, un fuerte estallido resonó, y un vendaval feroz envolvió todo el salón. ¿Eh? ¿Por qué sigo vivo? Kola abrió los ojos y descubrió que su entorno no se había vuelto negro. En cambio, vio una espalda familiar de pie frente a él. Inmediatamente gritó sorprendido. Hermano Feng. Corre, rápido. Aunque Shifen había detenido el ataque con ambas espadas, el rey Kobold ya estaba preparado para sacar su espada por segunda vez. Incapaz de usar parry por más tiempo, Shifen no tuvo más remedio que usar una de sus habilidades para salvar vidas, Defensive Blade. Kola no se atrevió a quedarse más tiempo, huyendo apresuradamente. Mientras tanto, los hechizos de curación de los 4 sanadores solo ahora aterrizaron sobre el cuerpo de Kola, recuperándolo de nuevo a su HP completo. Después de correr unos 2 metros, Kola volvió la cabeza al oír el ruido de ladrillos de piedra explotando en sus oídos y vio nubes de polvo elevándose en el aire. Después de lo cual, Shifen salió corriendo de la nube de polvo, sin atreverse a quedarse ni medio segundo más. Después de todo, el rey Kobold Berserk poseía la capacidad de matarlo instantáneamente. Justo después de que Shifen saliera corriendo de la nube de polvo, el rey Kobold ya estaba pisándole los talones. Sin embargo, su objetivo no era Shifen, sino la Kola que se escapa. Usa Charge para bloquearlo. Shifen naturalmente no dejaría que el rey Kobold se salga con la suya. Inmediatamente después de que Shifen lo ordenó, los 3 berserkers espectadores comenzaron a usar Charge en sucesión. La primera carga solo hizo que el rey Kobold se detuviera un poco. Después de eso, la segunda carga hizo que se retirara en un solo paso, mientras que la tercera carga hizo que se retirara en 2 pasos. Aunque el rey Kobold no entró en un estado desmayado, fue suficiente con solo tener el efecto de retroceso. Después de que terminaron de usar Charge, los berserkers se apartaron inmediatamente. Sin embargo, uno de ellos era un poco más lento, y el aura de espada que provenía del corte horizontal del rey Kobold lo rozó. Al instante, el HP del berserker cayó a 0, su cuerpo cayó al suelo. Cuanto más corta es la distancia, mayor es el daño que causó el ataque de aura de espada del rey Kobold. Dentro de una distancia de solo 2 o 3 yardas, un solo golpe podría matar instantáneamente a un HP MT completo, sin mencionar un berserker cuyo HP era inferior al de un MT. Sin embargo, la muerte del berserker seguía siendo un sacrificio valioso.
Por lo menos, el berserker derribado había logrado ganar el equipo en algún momento, permitiendo a los dos MT tener una mejor oportunidad de supervivencia. Los magos también habían comenzado a usar habilidades de restricción para restringir al jefe, permitiendo que los dos MTS tuvieran más miedo que dolor uno. Entre las habilidades que mejor restringieron al Rey Kobold estaba Blacky's Evil Whip. El Rey Kobold había perdido bastante tiempo para escapar de esas espinas. La Nova Frozen de los otros magos no había logrado inducir un efecto Frozen en el Rey Kobold. Los magos también lo habían usado para reducir la velocidad del Rey Kobold, aunque los efectos fueron mínimos. El tiempo pasó poco a poco. Aunque Cola y Ghost Shock fueron perseguidos por todo el lugar por el Rey Kobold, afortunadamente, ambos pudieron seguir con vida. Finalmente, el berserk del Rey Kobold terminó, volviendo a su estado original. Sin embargo, su velocidad de recuperación de HP había aumentado considerablemente cuando se volvió berserk. Su HP actual fue restaurado en más del 50%, más de 60,000 HP. Ataca en rotación. Después de que el berserk del Rey Kobold hubiera terminado, Shifen, naturalmente, no le daría margen al jefe, comenzando inmediatamente su represalia. Con los cuatro atacando en rotación, el Rey Kobold se colocó una vez más en una posición desventajosa. Además, los cuatro se estaban volviendo más practicados con la realización de ataques conjuntos. Después de unos minutos, el HP del Rey Kobold había caído al 20%. Esta vez, el Rey Kobold no se volvió loco. En cambio, abandonó su gran espada, sacando dos espadas largas rojas como una mano que tenían runas talladas en ellas. Luego comenzó a blandir locamente sus espadas. El Rey Kobold se transformó en un tornado que lo envolvió todo, y todo lo que entró en contacto con sus cuchillas se convirtió en cenizas. Este movimiento fue uno de los últimos del Rey Kobold. Blade Storm. Todos los berserkers usan carga, luego se retiran inmediatamente. Magos, usa todas tus habilidades restrictivas y presta atención para evitar el tornado. Quédate al menos a 10 metros de él. Shifen gritó de inmediato. Después de luchar hasta este punto, todos en el equipo se habían vuelto extremadamente confiables en Shifen. Sin dudarlo, los berserkers usaron inmediatamente Charge. Todos los guerreros, incluida Hendle Snow, corrieron hacia el Rey Kobold, golpeando sus cuerpos contra el Rey Kobold. Todos los magos usaron Ice Espere, mientras que Blackie usó Evil Whip. Las 7 enredaderas de espinas ataron ambas piernas del Rey Kobold, reduciendo inmediatamente la velocidad del Rey Kobold. El poder de su rotación también se debilitó significativamente. Aunque la velocidad de la tormenta de cuchillas del Rey Kobold se había ralentizado mucho, y su poder se había reducido ligeramente, todavía había algunos jugadores envueltos en ella, convirtiéndose en pasta de carne en menos de 2 segundos. Dentro de los 15 segundos de Blade Storm, de los 20 jugadores del equipo, 6 ya habían muerto. Entre ellos, había 2 berserkers, un asesino, un clérigo, un guardabosques y un espadachín. Mientras tanto, el Rey Kobold todavía tenía el 10% de su HP total. Al ver que los dos MT tenían su HP colgando de un hilo, el Rey Kobold siguió cortando sus 2 espadas en ambos cuellos. Justo cuando los dos MT estaban a punto de encontrarse con sus creadores, Shifen apareció detrás del Rey Kobold. Abyssal Wind. Trueno destellante. Double Job. 9 cadenas de tono negro ataron al Rey Kobold, evitando que se mueva incluso un solo paso. Después de guardar los 2 MT, Shifen siguió con una serie de cortes en el punto débil del Rey Kobold. La velocidad a la que desenvainó sus espadas fue terriblemente rápida. Hendle Snow no pudo evitar sorprenderse por la velocidad y precisión del dibujo de la espada de Shifen. Sin embargo, ella no detuvo sus acciones mientras continuaba atacando al Rey Kobold con su gran espada. En tan solo 3 segundos, todos habían quitado cerca de 4,000 HP del Kobold King, hundiendo su HP a un punto crítico. ¡Pau! El Rey Kobold estaba realmente furioso ahora. Después de su rugido, toda la sala comenzó a temblar. Este fue el último final del Rey Kobold, la intimidación de la muerte. La habilidad hace que todos los enemigos en un radio de 50 yardas caigan en el miedo, incapaz de atacar por una duración de 10 segundos. De repente, todos habían caído en el miedo, inmóviles y sin poder moverse. A esta vista, el Rey Kobold reveló una burla que se parecía a la de un humano. Blandió sus espadas gemelas cuando comenzó una masacre. En un instante, le había quitado la vida a un berserker y a un asesino. Golpeando, espada tras espada, los dos MT también fueron asesinados.
Mientras tanto, ni siquiera habían pasado 4 segundos desde que el rey Kobold había usado la intimidación de la muerte. Si al rey Kobold se le permitiera seguir su camino, todos estarían muertos cuando transcurrieran los 10 segundos. Después de que la mitad de todo el equipo estaba muerto, Shifen se convirtió en el objetivo del rey Kobold. Shifen finalmente pudo moverse. Anteriormente, había activado su físico extraordinario 2, su resistencia al miedo se volvió más alta que la del jugador promedio. Entonces, la duración efectiva del miedo inducido también se redujo bastante. Sin embargo, la espada del rey Kobold ya estaba descendiendo. Incapaz de evitarlo, Shifen gritó mientras activaba el escudo de vida. En el momento más crítico, justo cuando la gran espada del rey Kobold estaba a punto de aterrizar en Shifen, la espada abisal había logrado bloquear este ataque. Después de lo cual, la persona completa de Shifen fue enviada volando desde allí, con un daño de más de 640 puntos apareciendo sobre su cabeza. Afortunadamente, Shifen tenía más de 1,000 HP en este momento. Además del escudo de vida que absorbe parte del daño que recibió, había logrado sobrevivir al ataque del rey Kobold. Sin embargo, el escudo de vida también fue destruido por este ataque. Al ver que Shifen no murió, el rey Kobold quedó estupefacto. Luego corrió hacia Shifen, queriendo darle el golpe final. Phantom Kill. 9 dragones cortadas. El doppelganger de Shifen usó parry para bloquear contra el ataque del rey Kobold. Simultáneamente, el doppelganger activó la espada defensiva y pudo retrasar al rey Kobold durante bastante tiempo. Mientras tanto, el rey Kobold estaba recibiendo ataques continuos de las 9 espadas abisales. Su HP cayó constantemente, dejándolo con solo el 1% restante. Al ver que el enfriamiento de su propia espada defensiva había terminado, Shifen también activó la habilidad. Desde una distancia de 10 yardas, Shifen comenzó a atacar al rey Kobold con auras de espada. Los daños de más de 100 puntos seguían apareciendo sobre la cabeza del rey Kobold, llevándose su HP poco a poco. Después de que el rey Kobold había logrado deshacerse del doppelganger, su HP restante ni siquiera alcanzó los 300 puntos. De repente, arrojó sus 2 espadas, enviándolas hacia Shifen. Desafortunadamente, ambas espadas fueron bloqueadas por la espada defensiva de Shifen. Sin embargo, el rey Kobold aún no se había rendido. Se convirtió en un rayo de sombra, apareciendo frente a Shifen en un abrir y cerrar de ojos y enviando una bofetada a Shifen con sus garras. En este momento, el trueno de Shifen había terminado su enfriamiento. Bloqueando las afiladas garras con la hoja carmesí, Shifen cortó el cuello del rey Kobold con la hoja abisal, la hoja se convirtió en un rayo cuando golpeó a su objetivo. ¡Pen! Shifen fue lanzado hacia una pared, con solo un hilo de su HP restante. Por otro lado, el rey Kobold yacía en el suelo, inmóvil. Shifen también había subido abruptamente un nivel, llegando al nivel 7. Se dejó caer una gran pila de artículos. Entre estos elementos, había uno que era inusualmente deslumbrante. El artículo lanzó un brillo plateado demoníaco, lo que provocó un escalofrío para aquellos que lo vieron. Ashblade. Shifen se sorprendió después de ver este artículo. Esta cosa era el elemento legendario de Darkmoon Graveyard. En la vida anterior de Shifen, solo había escuchado rumores al respecto, y nunca lo había visto antes. Capítulo 107. Momento de gloria. Después de la muerte del rey Kobold, el miedo de todos fue disipado de manera similar. Todos recuperaron su libertad de movimiento. Sin embargo, en ese momento, solo había 6 miembros vivos en todo el equipo. Cuando todos miraron el cadáver del rey Kobold tendido en el suelo, todos tenían expresiones de sorpresa en sus rostros. Incluso Henry Snow estaba desconcertado por este resultado. Lógicamente hablando, no deberían haber podido sobrevivir a través del estado de miedo. Entonces, ¿cómo murió el rey Kobold? Sin embargo, cuando miró a Shifen de pie junto al cadáver del rey Kobold y, además, a la escasa cantidad de HP que le quedaba, la comprensión golpeó a Henry Snow. No hace falta decir que Shifen fue definitivamente el que había matado al rey Kobold. Los otros quedaron sorprendidos por la falta de palabras. En tal situación, ¿qué método usó Shifen que le permitió matar al rey Kobold? Hermano Fen, eres demasiado asombroso. Mataste al jefe, incluso bajo tal situación. Eres literalmente mi ídolo en este momento. Dijo Blackie emocionado mientras miraba a Shifen con ojos adoradores. El primer claro del modo infierno del Valle de la Luna Oscura. Este fue definitivamente un momento de emoción. Esto significaba que estarían dejando sus nombres en la lista de gloria por toda la eternidad.
En el futuro, mientras haya jugadores que quieran ingresar al cementerio de la Luna Oscura, sus nombres estarán en exhibición para que estos jugadores los vean y veneren. En ese momento, se volverían famosos incluso si no quisieran serlo. Muy bien, revive rápidamente a los demás. Shifen, que actualmente estaba sentado en el suelo, no se emocionó demasiado. Solo señaló a los miembros que habían muerto. No fue agradable dejarlos seguir tendidos en el suelo. Ante el comentario de Shifen, Henry Snow finalmente logró recuperarse de su conmoción. Miró hacia el único sanador sobreviviente, Xiao Yuer, y dijo: Yuer, revívelos rápidamente. Xiao Yuer asintió con la cabeza, comenzando a lanzar Revival. Varios minutos después, todos los miembros del equipo finalmente resucitaron. Después de que Zhao Yueru fue revivida, ella preguntó vagamente: ¿Yuer, el equipo fue aniquilado? No. Lo aclaramos, Xiao Yuer sonrió levemente. Ah, como era de esperar, todavía era una barrida de equipo. Zhao Yueru sacudió la cabeza, lamentándose interiormente. Si todos los presentes poseyeran una habilidad disipadora, entonces al menos no terminarían siendo completamente eliminados. Para ser testigo de un bajo HP Kobold King obteniendo la victoria al final, Xiao Yuer no pudo evitar soltar una carcajada. Si ella no hubiera presenciado personalmente la muerte del rey Kobold, ella tampoco lo habría creído. Por lo tanto, ella proclamó en voz alta: Hermana Yueru, el jefe ya está muerto. Imposible. Ninguno de nosotros tiene una habilidad para disipar el miedo, dijo Zhao Yueru con confianza. Incluso si esperamos que el miedo termine, los miembros restantes no podrán deshacerse del jefe. Si no lo crees, mira hacia allá. El gran rey Yefen mató al rey Kobold al final. No sabes cuán peligrosa es la situación en la que se encontraba el gran hermano Yefen en ese momento. Hizo todo lo posible en el último golpe, con la intención de morir junto con el rey Kobold. Al final, apenas sobrevivió con solo 16 HP restantes. Xiao Yuer señaló hacia el cadáver del rey Kobold en la distancia, con admiración en su voz mientras recordaba las hazañas de Shifen. Zhao Yueru volvió la cabeza, efectivamente, era el cadáver del rey Kobold. Zhao Yueru inclinó la cabeza, sus hermosos ojos midieron la espalda de Shifen. Ella descubrió que Shifen era realmente una persona misteriosa. La forma en que había dirigido al equipo antes era como si un general veterano de muchos años al mando de su equipo. Cada línea de mando que dio fue extremadamente precisa, e incluso la posición de cada miembro estaba claramente establecida. ¿Cómo era él un jugador independiente? Incluso un líder de equipo de un gremio que a menudo se sumergía en mazmorras no podría replicar sus hazañas. Shifen era simplemente inconcebible. Ahora, Shifen incluso había alcanzado el golpe final que derrotó al rey Kobold, su fuerza poderosa hasta el punto de dejar a otros sin palabras. Capacidades de observación, capacidades de mando, técnicas de batalla, Shifen estaba prácticamente en la cima en todos estos aspectos. Shifen había roto todo entendimiento que ella tenía de él. Verdaderamente un bastardo malvado. Zhao Yueru mordió ligeramente los labios, su corazón se llenó de disgusto mientras miraba a Shifen. Sintió que Shifen definitivamente estaba jugando con ella. No pudo evitar desear poder darle algunos mordiscos a Shifen para aliviar su ira. Sin embargo, Zhao Yueru solo tenía pensamientos de hacerlo. Ella realmente no llevaría a cabo tal acción. Solo después de que todos se reunieron, Shifen comenzó a ordenar el botín del rey Kobold. Mirando el botín, todos y cada uno de los miembros del equipo esperaron ansiosamente a que Shifen completara su tarea. Estas cosas eran todos elementos que solo cayeron del modo jefe del cementerio de la Luna Oscura. Cada uno de ellos era completamente invaluable. Ya terminé de organizarlos. Hay un total de 8 equipos y otros 6 artículos. Entre estos hay 2 piezas de armas secretas de plata, una gran espada de nivel 5 y un escudo de nivel 5. También hay 2 piezas independientes de equipamiento Secret Silver. Una es para clérigos y la otra para espadachines. Las 4 piezas restantes de equipo son todas piezas de equipo de conjunto de hierro misterioso. Decidiremos por rolling si más de una persona necesita la misma pieza de equipo. Shifen dio una introducción general de los artículos. Al mismo tiempo, compartió la información para que todos la observaran. Espada rúnica rango secreto de plata, espada de 2 manos, nivel 5 requisito de equipo. Fuerza 30, poder de ataque más 45, fuerza más 9, resistencia más 8, velocidad de ataque más 1 al atacar. Hay un 10% de probabilidad de causar un fuerte efecto de impacto y un 10% de efecto de destrucción de armadura.
Escudo rúnico rango secreto plateado, nivel 5 requisito de equipo. Fuerza 23. Defensa más 69 tasa de bloqueo. 35% fuerza más 6, resistencia más 10 habilidad adicional escudo resistente. Cuando se activa, reduce el daño recibido desde el frente en un 30%. Duración de 10 segundos. Enfriamiento. 2 minutos. Todos quedaron atónitos después de ver los atributos en estas piezas de equipo. Cada pieza de equipo era un artículo de primer nivel. Entre ellos, la espada rúnica y el escudo rúnico eran los mejores. Si se vendieran en este momento, se venderían por 80 monedas de plata, como mínimo. Sin embargo, definitivamente no venderían ninguno de estos artículos. Con un buen equipo en la mano, les sería más fácil subir de nivel más adelante. Solo un idiota sería lo suficientemente tonto como para venderlos. Después de lo cual, todos en el equipo comenzaron a rodar locamente por puntos mientras competían por el equipo. Al final, la espada rúnica cayó en manos de Hendle Snow, mientras que el escudo rúnico fue a Cola. Shifen también obtuvo una espalda de plata secreta, lo que aumentó considerablemente sus atributos una vez más. Luego vendrían los otros artículos. Realizaremos una subasta interna para ellos. El mejor postor gana, dijo Shifen. Al escuchar a Shifen decir eso, los miembros de Ouroboros se sintieron un poco avergonzados. Sabían que el valor de los otros artículos superó estas piezas. Fue especialmente cierto para esa deslumbrante y rota cuchilla llamada Ashblade. Solo juzgar por la introducción de ese artículo fue suficiente para entusiasmar a una persona. Además, también había una pieza de receta avanzada de piedra de afilar y algunos materiales más raros. Cada uno de ellos no tiene precio. Sin embargo, si no fuera por Shifen, ¿cómo podrían incluso limpiar el modo infierno del cementerio de la luna oscura? Además, habían obtenido mucho equipo de primer nivel, mejorando enormemente ellos mismos. En este momento, ya estaban liderando a los otros gremios por un amplio margen. Entonces, ¿cómo podrían no sentir vergüenza peleando por estos artículos con Shifen? Hendle Snow, naturalmente, había considerado este punto. Además, ella había querido atraer a Shifen a Ouroboros, por lo que, naturalmente, tuvo que profundizar su relación con Shifen. Por lo tanto, miró hacia Shifen, tomando la iniciativa y dijo: solo pudimos conquistar el cementerio de la luna oscura debido a tu gran contribución. Ya hemos recibido suficiente, por lo que todos los demás artículos te pertenecerán. Ni siquiera puedo comenzar a agradecerte lo suficiente. Los otros miembros de Ouroboros asintieron con la cabeza en rápida sucesión. Shifen estaba un poco asombrado. No creía que Hendle Snow realmente se rendiría en la subasta. Aunque tampoco tenía miedo de tener una subasta. Tenía muchas monedas de oro dentro de su bolsa, lo suficiente para comprar tanto la receta avanzada de piedra de afilar como la hoja de ceniza. Como Hendle Snow no deseaba competir, naturalmente no rechazaría su oferta. Él guardó todos los artículos en su bolso. Con la mazmorra conquistada y el botín distribuido, Shifen caminó hacia una esquina del mausoleo. Luego activó el mecanismo para activar la puerta de teletransportación. Todos entraron a la puerta de teletransportación, desapareciendo de la gran sala del mausoleo uno tras otro. Justo después de que todos se habían ido del cementerio de la luna oscura, anuncio del sistema de la región de White River City. Felicitaciones a Ouroboros por convertirse en el primer equipo en conquistar el modo infierno del cementerio de la luna oscura. Todos los jugadores del equipo serán recompensados con 10 puntos de reputación en White River City. Anuncio del sistema de la región de Red Leaf Town. Felicitaciones a Ouroboros por convertirse en el primer equipo en conquistar el modo infierno del cementerio de la luna oscura. Todos los jugadores del equipo serán recompensados con 30 puntos de reputación en Red Leaf Town. Sistema. Felicitaciones a Ouroboros por convertirse en el primer equipo en conquistar el modo infierno del cementerio de la luna oscura. Todos los jugadores del equipo serán recompensados con un cofre del tesoro misterioso, 50,000 XP 10 puntos de gloria. Capítulo 108. Sacudiendo las 4 esquinas. Fuera del cementerio de la luna oscura, este calabozo es simplemente imposible. Sin un nivel promedio de 10, ¿quién podría despejarlo? Flaming Tiger, que acababa de revivir del dungeon, maldijo. En las 3 veces que había entrado en el cementerio de la luna oscura, ni una sola vez había encontrado la ubicación del jefe de la mazmorra antes de que todo su equipo cayera muerto. Esta mazmorra solo estaba jugando con ellos. En todas partes dentro de la mazmorra estaba lleno de monstruos de élite.
Incluso si mataran a algunos, todavía había una corriente interminable de monstruos para matarlos lentamente. Fue absolutamente frustrante. Zhang Luowei levantó sus cejas gruesas, su tez sombría mientras miraba hacia la puerta de teletransportación del cementerio de la luna oscura en la distancia. Con tal falta de progreso, hacía tiempo que había pasado el punto de simplemente perder. Si esta situación continuara, sería perjudicial para el desarrollo futuro del equipo. Todos descansen por un tiempo. No podemos seguir malgastando nuestro tiempo aquí. Supongo que el progreso de los otros gremios tampoco es tan bueno. Deberían haber muerto varias veces también, ya. Aprovechemos esta oportunidad cuando los otros gremios se centren en el cementerio de la luna oscura para atacar la mazmorra de fiesta de nivel 5 y la caverna de lava, en grupos separados. En cualquier caso, no podrán conquistar este calabozo del equipo. También podemos usar este tiempo para aumentar nuestros niveles rápidamente, dijo Zhang Luowei, eligiendo renunciar al cementerio de la luna oscura. Aunque dejar sus nombres en la lista de gloria sería una forma rápida de aumentar la fama y la influencia de su gremio, era un asunto completamente diferente si todos eran igualmente incapaces de conquistar la mazmorra. La única otra cosa en la que podían competir era en términos de nivel promedio y equipo de los miembros de élite del gremio, y también, en términos de quién podría pisar Wither River City lo antes posible. De hecho, no fueron solo los miembros de Shadow quienes se enfrentaron a tal situación. Todos los gremios en toda la ciudad de Wither River estaban atrapados actualmente en este sufrimiento conocido como Team Dungeons. Nadie había pensado que la dificultad del equipo Dungeon sería tan alta, dejándolos completamente indefensos. Los juegos de realidad virtual en el pasado generalmente tenían menos monstruos que los jugadores dentro de Dungeons. Sin embargo, en el dominio de Dios, el número de monstruos dentro de las mazmorras superó en gran medida al de los jugadores. Era un número que era simplemente imposible de manejar. Incluso si aumentaran el número de MTS y curanderos que trajeron, aún sería un esfuerzo inútil. Después de un tiempo, el gremio de segunda clase, Assassin's Alliance, también había desaparecido de la mazmorra con desánimo cubriendo sus rostros. ¿Qué les ha pasado a todos? Son solo unas pocas muertes. No olvides que por cada vez que muramos, obtendremos un progreso significativo. Podremos despejar el dungeon tarde o temprano, así que deja de sentirte abatido. En este momento, deberíamos pensar en un método para atravesar la niebla. Después de descansar un poco, intentaremos atacar la mazmorra una vez más hoy, dijo Stabinear dentro del chat del equipo. Animados por Stabinear de esta manera, los miembros del equipo recuperaron mucha confianza. Todos comenzaron a expresar sus ideas y sugerencias, con la intención de conquistar el cementerio de la luna oscura a toda costa. Anuncio del sistema de la región de Wither River City. Felicitaciones a Ouroboros por convertirse en el primer equipo en conquistar el modo infierno del cementerio de la luna oscura. Todos los jugadores del equipo serán recompensados con 10 puntos de reputación en Wither River City. Anuncio del sistema de la región de Red Leaf Town. Felicitaciones a Ouroboros por convertirse en el primer equipo en conquistar el modo infierno del cementerio de la luna oscura. Todos los jugadores del equipo serán recompensados con 30 puntos de reputación en Red Leaf Town. Justo cuando los diversos gremios estaban considerando si deberían renunciar a asaltar el cementerio de la luna oscura, 2 anuncios consecutivos del sistema atrajeron inmediatamente la atención de todos los gremios dentro de Wither River City. Mientras tanto, cuando los jugadores de Red Leaf Town se enteraron de este anuncio del sistema, primero se llenaron de sorpresa, pero pronto estaban vitoreando y gritando en adoración. Ouroboros es demasiado increíble. Son prácticamente inhumanos. Escuché que la diosa de las nieves fue la que dirigió el equipo de incursiones de Dungeon. Mi diosa es demasiado poderosa. Los otros gremios ni siquiera han despejado el modo normal, pero la diosa ya ha despejado el modo infierno. Esto no servirá. Quiero unirme a Ouroboros. Estaría satisfecho incluso si pudiera convertirme en el sirviente de la diosa. Todos los jugadores en Red Leaf Town habían comenzado a conversar sobre Ouroboros y la diosa de la nieve. Aparte de la adoración, también estaban llenos de asombro. Simultáneamente, toda la región de Wither River City fue enviada a una cacofonía de ruido. ¿Qué clase de broma es esta? Ni siquiera podemos encontrar al jefe del modo normal, así que, ¿cómo logró Ouroboros limpiar el modo infierno? El líder del gremio de la Puerta del Dragón Esmeralda golpeó el escritorio mientras maldecía. ¿Podría ser más fácil el equipo Dungeon en Red Leaf Town?
Entonces esta Binear debería, al menos, haber despejado el modo normal. El líder del gremio de la Alianza de Asesinos entró en un profundo pensamiento después de mirar el anuncio del sistema. Mientras que todos los gremios grandes todavía tenían dolores de cabeza por obtener un anuncio de la región de la ciudad para sí mismos, como si trataran de quitarles la vida, apareció un anuncio de la región de la ciudad. Los escalones superiores de los diversos gremios de repente sintieron una inmensa presión sobre ellos, empujándolos a acelerar su progreso de incursión rápidamente. Sin embargo, tal presión no provino del hecho de que la diosa de la nieve había logrado despejar el modo infierno de una mazmorra de equipo. En cambio, vino del hecho de que la influencia del anuncio del sistema era simplemente demasiado grande. En solo un momento, el anuncio del sistema había colocado a Ouroboros en la cima de Wither River City. Los jugadores que eran nuevos en el dominio de Dios no poseían un amplio conocimiento sobre las fortalezas de los distintos gremios existentes. Sin embargo, lo que sí sabían era que Ouroboros era definitivamente el mejor gremio en Wither River City. No pudieron evitar admitir que la actuación de la diosa de la nieve fue demasiado deslumbrante. En comparación con el líder del gremio del propio Ouroboros, que tenía una gran cantidad de expertos bajo su mando en Starmount City, la diosa de la nieve era mucho más formidable. Poco tiempo después de la aparición de este anuncio del sistema, todos los niveles superiores de los gremios dentro del reino Estrella Luna descubrieron que habían subestimado la habilidad de la diosa de las nieves. Afortunadamente, a la diosa de la nieve no se le asignó el área de Starmount City. De lo contrario, las consecuencias para ellos serían inimaginables. Mientras tanto, Henry Snow no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo actualmente en las diversas regiones del dominio de Dios. Todavía estaba ocupada mirando la lista de gloria junto con Shifen y los demás. La lista de gloria, que estaba hecha de piedra de obsidiana, tenía 3 metros de altura y 2 metros de ancho. En él, los nombres de Henry Snow y los otros miembros del equipo ya estaban grabados. Además, sus nombres fueron tallados en un lugar extraordinariamente llamativo, en la parte superior de la lista de gloria. En la primera línea de la lista de gloria, la palabra Ouroboros estaba tallada en grandes caracteres escarlatas. Mientras tanto, debajo de Ouroboros, los nombres de cada miembro del equipo se registraron en caracteres de color blanco plateado de menor tamaño. Hermano Fen, mira. Estamos en la lista. Estamos en la lista. Blackie estuvo a punto de derramar lágrimas de emoción después de ver su propio nombre en la lista de gloria. Después de jugar durante tantos años, nunca antes había disfrutado tanto honor. Sin embargo, no fue solo Blackie quien se comportó de esa manera. Los otros miembros del grupo de Shifen estaban igualmente emocionados. Todos se alegraron de poder seguir a Shifen, convirtiéndose en miembros oficiales de Zero Wind Workshop. Mientras tanto, los diversos gremios que se encontraban en la distancia miraron hacia la lista de gloria con ojos llenos de envidia. Mientras los futuros jugadores llegaran al cementerio de la luna oscura, inevitablemente verían estos nombres, dando su admiración y adoración. Por otro lado, los escalones superiores de los diversos gremios presentes habían mirado hacia el frío helado, nieve suave, expresiones de respeto e impotencia apareciendo en sus rostros. Todos tenían claro la dificultad del cementerio de la luna oscura. Absolutamente ninguno de ellos pensaría que el modo infierno del cementerio de la luna oscura era más fácil que el modo normal. Por lo menos, la dificultad en el modo infierno sería varias veces mayor. Sin embargo, a pesar de todas las probabilidades, el equipo liderado por Henry Snow había logrado asaltarlo. Además, incluso había traído a algunos jugadores independientes en lugar de traer al equipo más fuerte de su gremio. La diosa de la nieve los había superado claramente en términos de liderazgo y fuerza personal a pasos agigantados. Estaban en 2 niveles completamente diferentes. Hasta este punto, estos niveles superiores habían comenzado a pensar que su suerte era demasiado pobre. Al haber recibido la tarea en la misma ciudad que la diosa de las nieves había sellado su destino al convertirse simplemente en la hierba que resalta el color de su flor. Tendremos que esperar 3 días más antes de poder ingresar nuevamente al cementerio de la luna oscura. Durante este tiempo, ¿te interesaría unirte a nosotros para asaltar la fábrica de duendes? Henry Snow invitó sinceramente a Shifen. Aunque la voz de Henry Snow no era alta, el exterior del cementerio de la luna oscura era extremadamente silencioso. Incluso desde la distancia, su voz se podía escuchar muy claramente. Los escalones superiores de los distintos gremios quedaron atónitos. ¿Quién era exactamente este Shifen? La diosa de las nieves en realidad lo estaba invitando de una incursión de mazmorra a otra.
¿Podría la diosa de la nieve haberse enamorado de él? Sin embargo, ¿por qué la muy altiva Snow Goddess caería en una mocosa tan poco atractiva? Además, la persona no poseía ni el más mínimo indicio de un experto. Mientras tanto, de pie a cierta distancia, los ojos de tigre llameante casi se salieron de sus órbitas, volviéndose locos por la envidia. Shifen no solo pudo estar en el mismo equipo que la diosa de las nieves, sino que incluso pudo dejar su nombre en la lista de gloria. El odio del tigre llameante por Shifen aumentó de inmediato en cientos de pliegues. Justo cuando todos se sorprendieron ante tal escena, cientos de jugadores aparecieron repentinamente y rodearon a Shifen y su equipo, cada uno de ellos lleno de una intención asesina. Mocoso, nos volvemos a ver. Iron Swordion salió lentamente de la marea de jugadores, enviando a Shifen una mirada fría mientras se burlaba. Capítulo 109. Espada de hierro dominante. En este momento, Iron Swordion había esperado demasiado. No pudo reprimir la emoción en su corazón. Anteriormente, después de fracasar en la incursión de la mazmorra, decidió renunciar al esfuerzo. En cambio, acampó fuera del cementerio de la luna oscura. Sin embargo, se sorprendió mucho cuando Shifen y los demás salieron con seguridad de la mazmorra, seguido de la aparición de los anuncios del sistema. Aunque Martial Unión había ingresado al cementerio de la luna oscura, no obtuvieron nada de él. Por otro lado, no solo el equipo de Shifen logró despejar la mazmorra, sino que también fue el modo difícil del cementerio de la luna oscura. Aunque Iron Swordion era un bruto, todavía sabía que las ganancias de despejar el Dark Moon Cebellar no serían exiguas. No hace falta decir que la cosecha del modo infierno sería aún más sorprendente. Cuando Martial Unión pisó por primera vez el dominio de Dios, no poseían ninguna riqueza o recursos significativos. Además, no estaban familiarizados con un juego como el dominio de Dios. Desarrollar un gremio fue extremadamente desafiante. Tenían que crecer compitiendo por monstruos elite, matando jugadores bien equipados por equipo y dinero, y atacando party dungeons. Cuanto más grande se hizo su gremio, más riqueza y recursos necesitaban. Sin embargo, no pudieron encontrar ninguna fuente de ingresos, solo confiaron en el robo para mantener la operación de su gremio. Ahora que Shifen y su equipo habían despejado la mazmorra, sin duda era una buena noticia para Iron Swordion. No solo sería capaz de vengarse, sino que también podría obtener un gran beneficio al matar dos pájaros de un tiro. Jefe Iron Sword, mira el escudo en su guardián Knight. No solo hay runas talladas en él, sino que el escudo también emite un tenue tono violeta que solo posee el equipo de plata secreta. Definitivamente ese es el equipo que obtuvieron del cementerio de la luna oscura. Jefe, mire las sombreras de Esmocoso. También está emitiendo un tono violeta. También es un equipo secreto de plata. Los subordinados detrás de Iron Swordion salivaron mientras señalaban hacia el equipo en los cuerpos de los miembros del grupo de Shifen. El peor equipo usado actualmente por los miembros del grupo de Shifen era el de bronce, mientras que incluso algunos tenían equipo de hierro misterioso. Sin embargo, claramente no poseían el equipo antes de entrar al dungeon. Por lo tanto, deben haberlos obtenido dentro del cementerio de la luna oscura, lo que también significaba que todos ellos eran equipo de hierro misterioso de nivel 5 y equipo de plata secreta. Cada pieza del equipo no tenía precio. Jefe, si robáramos todo el equipo y lo vendiéramos, ¿resolvería el problema de desarrollar nuestro gremio? Drifting God miró hacia el equipo de Shifen, riendo mientras hablaba. Iron Swordion asintió, pensando que las palabras de Drifting God tenían sentido. La razón principal por la que su gremio se estaba desarrollando lentamente en este momento se debía a su falta de fondos. Si robaran todo el equipo usado por la fiesta de Shifen, entonces el problema de su falta de fondos se resolvería. Aunque la fuerza de Shifen no era mala, incluso subió al nivel 7, cuando se enfrentó a más de 100 jugadores, ¿qué más podía hacer? Mocoso, ni siquiera pienses en escapar hoy. Sé inteligente y entrega todo tu equipo, compénsame con 10 monedas de oro y déjame matarte hasta el nivel 0. Entonces, consideraré este asunto resuelto. De lo contrario, prepárate para eliminar tu cuenta y comenzar de nuevo. Iron Swordion miró a Shifen, burlándose. Shifen miró a su alrededor y descubrió que Iron Swordion había traído a más de 130 jugadores con él. Entre ellos, la mayoría de los jugadores estaban alrededor del nivel 3, su equipo era terriblemente pobre. Solo había un poco más de 30 jugadores que habían alcanzado el nivel 5, mientras que el equipo que usaban era todo equipo de bronce. Mientras tanto, Iron Swordion fue el más fuerte de todos estos jugadores. Llevaba un traje de equipamiento de bronce de nivel 4.
En un momento, emplea una táctica de golpear y correr mientras corremos hacia el bosque. Sus números son demasiado altos en este momento, por lo que sería malo si nos rodeáramos, dijo Shifen dentro del chat del equipo. Bueno. Mis manos le han picado a alguien desde hace bastante tiempo. Blackie se frotó los puños mientras hablaba. Los otros miembros de la fiesta de Shifen se echaron a reír. Hace mucho tiempo que querían probar la destreza de su nuevo equipo. Tenían la intención de matar al deseo de sus corazones. Si cada uno pudiera matar a 2 jugadores, sería una ganancia de 2 por 1. Si pudieran matar a 3 o más, obtendrían grandes ganancias. En este momento, Henry Snow se destacó del equipo y miró hacia Iron Sword Lion, diciendo suavemente: Irefen es un amigo mío. Me pregunto si puedes darle una cara a Ouroboros y olvidarte de este asunto. Todos los de Ouroboros ya podían decir que los jugadores de Martial Union estaban aquí para vengarse, siendo Shifen su objetivo. Se preguntaban qué había hecho Shifen para enfurecerlos. ¿Estaba tratando de luchar contra un gremio entero solo? Como se esperaba, cada experto tendría sus propias personalidades únicas. Incluso Shifen no fue la excepción a este hecho. Sin embargo, la Unión Marcial era solo un gremio no calificado. Como Ouroboros ya se había mostrado, siempre y cuando los escalones superiores de Martial Union tuvieran algunos cerebros, naturalmente deberían saber retroceder. Después de todo, Ouroboros era mucho más fuerte que Martial Union. Hazte a un lado, estúpida azada. Me importa un bledo lo de Ouroboros. Si deseas ayudar a este mocoso, te cuidaré de todos modos. Iron Sword Lion maldijo de mal humor. Aunque Henry Snow era realmente una belleza que sacudía el mundo, el equipo que llevaba era aún más deslumbrante. Era especialmente cierto para la gran espada negra rúnica en sus manos. Solo una simple mirada y uno podría decir que era un arma de plata secreta de alta calidad. Dio la casualidad de que también necesitaba un arma así. Además, si se deshacía de Henry Snow, podría difundir su nombre por todo el dominio de Dios. Estaba matando múltiples pájaros de un tiro. Sin embargo, lo que Iron Sword Lion no sabía era que, debido a su comentario casual, todo el Dark Bronze Bellard había entrado en un estado solemne. Todos y cada uno de los jugadores presentes miraron hacia Iron Sword Lion en estado de shock, admirando interiormente a Iron Sword Lion por su coraje. Entonces, ¿eso significa que tienes la intención de comenzar una guerra con Ouroboros? La expresión de Henry Snow se hundió, su tono se volvió abruptamente frío cuando preguntó. Aunque Henry Snow pronunció casualmente esas palabras, la escarcha que emitían sus palabras se podía sentir, incluso por aquellos que no estaban involucrados. Los miembros de Ouroboros permanecieron en silencio de manera similar, sin atreverse a dejar escapar ni un sonido mientras observaban a Henry Snow. Apariencia enojada de Henry Snow, ninguno de ellos lo había visto antes, ni deseaban verlo. En este momento, sin embargo, había un tonto que realmente se atrevió a maldecir a Henry Snow. Esta fue la primera vez que presenciaron tal escena. Ya no se atrevieron a imaginar lo que sucedería. Perra, los otros pueden temer a tus Ouroboros, pero yo no. Iron Sword Lion se lamió los labios, sus ojos llenos de codicia mientras miraba el atractivo equipo en el cuerpo de Henry Snow. Sin embargo, recordó que quería matar a Shifen más. Luego dirigió su mirada hacia Shifen, diciendo en voz alta: Mocoso, no pienses que, con una perra que te protege, podrás sobrevivir hasta hoy. Tenga la seguridad, no dejaré que ninguno de ustedes se escape. Hermanos, vete. Mátalos y compartiremos todo su equipo. De repente, más de un centenar de jugadores corrieron hacia Shifen y su equipo, asesinando en sus ojos. Iron Sword Lion incluso tomó la delantera mientras cargaba hacia Shifen, que ya no podía contener su preciada espada. Solo empapándolo con la sangre de Shifen sería capaz de lograr la satisfacción. Golpea y corre mientras nos dirigimos hacia el bosque. No se extiendan demasiado. Shifen desenvainó su par de espadas, una vez más al mando a través del chat del equipo. Justo después de que Blackie y los demás hubieran dado algunos pasos, de repente descubrieron que Henry Snow y los miembros de Ouroboros permanecieron inmóviles, con la intención de enfrentar a los jugadores de la Unión Marcial de frente. Realmente no sabían lo que estaba pasando por la cabeza de Henry Snow. Sin embargo, dado que Henry Snow estaba defendiendo a Shifen, naturalmente, Shifen no pudo escapar al bosque para llevar a cabo la guerra de guerrillas. Blackie y los demás también miraron hacia Shifen con miradas inquisitivas. Shifen suspiró, impotente diciendo: Cola, sostén el frente y recuerda no extenderte demasiado. Perezoso somnoliento, presta atención a curar a los demás.
Blackie, usa el flame en las áreas con más gente. Ratón glotón, quédate atrás y mata a los que tienen poco HP. Lonel y Snow, estás conmigo. Antes de que ambos lados chocaran entre sí, la magia del enemigo ya había golpeado a Shifen y a los demás. Bolas de fuego y flechas heladas golpearon al equipo, uno tras otro. Ghost Chop se paró en el frente mientras resistía los ataques. Cola, también, se apresuró a tiempo. Levantó el escudo rúnico y activó el escudo resistente. Al mismo tiempo que la magia enemiga aterrizaba en los escudos de Ghost Chop y Cola, las curaciones que venían detrás de ellos aterrizaban de manera similar. Cada uno de los ataques mágicos causó menos 20 a menos 30 de daño a Ghost Chop, mientras que Cola solo recibió daños de más de menos 10 puntos. El mayor daño que recibió Cola fue solo de más de menos 30 puntos. Además, el ataque fue de un elementalista de nivel 5 que estaba completamente equipado con equipo de bronce. Cuando las curaciones aterrizaron en los dos MT, sus HP se recuperaron al instante al máximo. Los miembros de Martial Union quedaron estupefactos inmediatamente después de ver esta vista. Fue especialmente cierto para el elementalista de nivel 5. Normalmente, una sola explosión de llamas de él podría causar más de menos 100 de daño a un MT. Sin embargo, cuando se usa en Cola, la habilidad solo causa alrededor de menos 30 de daño. La defensa de Cola era demasiado alta. Capítulo 110. Empapando la luna oscura en sangre. Las defensas de Cola y Ghost Chop eran demasiado altas. Además, los 4 sanadores detrás de ellos eran igualmente fuertes. Los ataques de los magos de Martial Union no tuvieron absolutamente ningún efecto en los dos MT. En cuanto a atacar a los otros miembros, con los dos MT bloqueando por adelantado, Martial Union no tenía forma de atacarlos en absoluto. No entres en pánico. Solo sigue matando. Los superamos en número por 6-1. Los mataremos, incluso si tenemos que arrojarles cuerpos. Asesinos, da vueltas y mata a los curanderos. Iron Sword estaba teniendo un dolor de cabeza similar hacia los dos MT. Sin embargo, sus muchos años de experiencia en la batalla le permitieron pensar rápidamente en una solución. En ese momento, sonó el anuncio del equipo para Ouroboros. Sistema. Team Martial Union ha iniciado un ataque contra tu equipo. Durante las próximas 2 horas, todos los miembros del equipo podrán tomar represalias libremente sin recibir ningún castigo. Sin la necesidad de preocuparse por convertirse en un jugador rojo, todos se motivaron mucho más. ¿Te atreves a iniciar una guerra contra nosotros, Ouroboros? Ninguno de ustedes conoce la inmensidad del cielo y la tierra. Todos ustedes, mueran. La bruja de la llama, Zhao Yueru, finalmente pudo mostrar su poder aterrador. Después de que su mano trazara el encantamiento final en el aire, una de sus habilidades principales, Frost Flame Explosions, se activó. La magia golpeó el MT de Martial Union, causando una serie de daños de más de menos 200 puntos e instantáneamente redujo su HP a un nivel crítico. Sin embargo, poco después, los curanderos de Martial Union rápidamente recuperaron el HP de su MT. Rugido del dragón de fuego. Zhao Yueru reveló una sonrisa cuando terminó de cantar su encantamiento. Ligeramente apuntó con un dedo a ese MT, haciendo que el maná de fuego en sus alrededores se juntara en la punta de su dedo. En un abrir y cerrar de ojos, apareció un gigantesco dragón de fuego y corrió hacia ese MT, devorándolo por completo. Incluso con más de la mitad de su HP restante, el MT de Martial Union murió instantáneamente. SS. Los jugadores cuerpo a cuerpo de Martial Union todos tomaron un aliento frío. El MT que acababa de caer era el MT central de Martial Union. Estaba equipado con un conjunto completo de equipo de bronce de nivel 4, y también estaba usando un escudo de bronce de nivel 5. Los mejores magos dentro del gremio solo podrían causarle menos 80 a menos 90 de daño. Ahora, a pesar de que había curanderos que lo curaban, todavía lo mataron en 2 movimientos. ¿Qué tan alto fue el daño de esa mujer elementalista? Durante la pausa momentánea de Martial Union, Blackie había terminado de cantar el encantamiento de El Flame. Inmediatamente, pilares de llamas de color verde aparecieron entre las áreas con una alta densidad de jugadores. Los pilares de fuego que se dispararon hacia el cielo causaron más de menos 300 de daño por segundo a cada jugador, y en un instante, más de 10 jugadores perdieron la vida. Los jugadores de Martial Union quedaron atónitos ante esta vista. Un solo hechizo mató a más de 10 jugadores. ¿Cómo se suponía que debían luchar contra esto? No tengas miedo. Extiéndete un poco. Terminarán siempre que podamos acercarnos a ellos.
Iron Swordion gritó con confianza. Los miembros de Martial Union sintieron que lo que Iron Swordion dijo era lógico. Luego continuaron cargando hacia el grupo desde Ouroboros, comenzando una batalla cuerpo a cuerpo. Los jugadores de Martial Union eran muchos, y muy rápidamente, rodearon a todos desde Ouroboros. Hendle Snow levantó su espada e inmediatamente usó Charge para enviar a 3 jugadores a volar. Con una ola de la espada rúnica, Hendle Snow usó Cleave, causando más de menos 450 de daño a los 6 jugadores de nivel 3 que corrieron hacia ella. Como resultado, los 6 de esos jugadores cayeron directamente. Los jugadores de Martial Union no sabían cuán aterrador era un berserker con 50 de fuerza. Con solo 20 de fuerza, un berserker podría romper un arma común por la mitad solo con sus propias manos. Si un berserker tuviera 50 de fuerza, uno podría imaginar lo aterrador que era. Después de matar a la primera ola de jugadores, Hendle Snow se precipitó hacia la multitud. Como un dragón de la inundación que entra al océano, Hendle Snow causó estragos en medio de Martial Union. Un vendaval feroz se desplegó cuando Hendle Snow usó Whirlwind Slash. Los jugadores dentro de un radio de 5 yardas a su alrededor fueron enviados volando hacia arriba, y los daños de más de menos 500 puntos aparecieron sobre sus cabezas. Los jugadores se estrellaron fuertemente contra el suelo, volviéndose más muertos que muertos. Los curanderos que se encontraban en la línea de fondo ni siquiera podían curarlos antes de que los mataran. Los jugadores de Martial Union que rodeaban a Hendle Snow tenían miedo. El aura que Hendle Snow emanaba era demasiado aterradora, arrebatando su coraje. En cuanto a los otros jugadores de Martial Union, todos seguían atacando valientemente, usando sus habilidades en los miembros de Ouroboros. Sin embargo, cada uno de sus ataques solo logró causar menos 40 a menos 50 de daño. Por otro lado, un solo golpe de los jugadores de Ouroboros les quitó la mitad de su HP. Solo 2 golpes los dejaron muertos, y ni siquiera los curanderos pudieron salvarlos a tiempo. Los jugadores de Martial Union descubrieron rápidamente un problema, que, aunque tenían la ventaja de los números de su lado, la mayoría de ellos eran jugadores nuevos en el dominio de Dios. En otras palabras, eran novatos. No solo la diferencia en sus niveles era enorme, la brecha en su equipo era aún más ridícula. Solo las élites de la Unión Marcial apenas podían competir con los miembros de Ouroboros. Mientras tanto, del lado de Ouroboros, había una belleza de un clérigo que siempre daba un escudo de curación y verdad en el momento más crucial, salvando a los miembros de Ouroboros de la muerte. Como resultado, los miembros de Martial Union se volvieron locos de frustración. Sin embargo, a pesar de que deseaban matar a este clérigo, la persona misma estaba constantemente protegida por 2 asesinos. Mientras cualquier jugador corriera hacia el grupo, una cadena de ataques de los 2 asesinos los masacraría. Al final, los miembros de Martial Union fueron atrapados en un punto muerto. No podían avanzar ni retirarse. Todos los asesinos usan este alt y se deshacen de sus sanadores. Sin sanadores, sus muertes están casi garantizadas. Iron Swordion bramó en el chat del equipo. Si media docena de asesinos de la Unión Marcial pudieran escabullirse con este alt, podrían matar fácilmente a un clérigo si se unieran. Sangre a la deriva, ¿dónde está ese mocoso? Quiero matarlo personalmente yo mismo, preguntó Iron Swordion con rabia. Echó un vistazo a los alrededores, pero no pudo descubrir la figura de Shifen. Sus pérdidas de esta batalla de hoy definitivamente serían enormes, y todo se debió a Shifen. Iron Swordion naturalmente no dejaría escapar a Shifen. Jefe Iron Sword, tampoco veo al mocoso aquí. Parece haberse desvanecido, respondió Drifting God con ansiedad. Encontrarlo. Debe ser encontrado. Espada de hierro. La ira del león ardió. La persona que más quería matar había desaparecido. Si esta noticia se difundiera, definitivamente se convertiría en un hazmerreír. En este momento, Shifen ya se había escabullido a la línea de fondo de la Unión Marcial mediante el uso de Shadow of Nothingness. Esta ubicación debería serlo. Shifen miró el terreno circundante. Luego canceló la sombra de la nada, apareciendo de repente a cierta distancia detrás de los curanderos de Martial Union. Mientras tanto, los curanderos de Martial Union estaban ocupados curando a los jugadores en primera línea, sin poder descubrir la apariencia de Shifen. Windblade. Shifen se convirtió en un vendaval feroz, barriendo hacia los curanderos de la Unión Marcial. Mientras cantaba una oración, un clérigo masculino de repente encontró una espada negra que le atravesó el pecho. Después de lo cual, sintió un estallido de dolor en el cuello antes de que la vista ante él se volviera gris opaco.
Bajo la espada de Shifen, un clérigo con armadura de tela de nivel 5 no era diferente a un trozo de papel. Un golpe normal de la espada de Shifen fue capaz de causar más de menos 330 de daño. Con solo 2 ataques básicos, Shifen podría matar a un solo clérigo. Si tuviera que usar una habilidad, prácticamente podría matar a un clérigo con cada ataque. ¡Ah! Hay un asesino. Gritó la clériga cercana al presenciar esta escena. No creía que el clérigo masculino moriría tan rápido o tan cruelmente. Yefen. Iron Swordion inmediatamente giró su cabeza hacia el fondo, descubriendo que Shifen estaba cosechando rápidamente a sus curanderos, al igual que las ovejas que entran en la boca de un tigre. Iron Sword, los ojos de Leon casi se abrieron de rabia al ver esto. Él bramó en voz alta mientras corría hacia Shifen. Desafortunadamente, la velocidad de Shifen fue extremadamente rápida. Los sanadores no tenían ninguna posibilidad de escapar de las espadas de Shifen. En solo unos momentos, Shifen reclamó la vida de más de 10 sanadores. Sin sanadores, la primera línea de Martial Unión comenzó a desmoronarse rápidamente cuando Henry Snow y los demás los mataron. Muere. Los ojos de Leon Swordion se pusieron rojo carmesí. Usó Windblade, su espada apuñaló hacia la espalda de Shifen. Ahora que sus sanadores estaban todos muertos, no era necesario decir que perderían esta batalla. Mientras tanto, Shifen fue el principal autor de todo esto. Si no mató a Shifen, prometió no ser humano. Después de aniquilar a todos los sanadores, Shifen actualmente recogió el equipo que dejaron caer. Cuando descubrió que Iron Swordion se apresuraba, ni siquiera volvió la cabeza mientras apretaba más la espada abisal. Luego, con un giro de su cuerpo, Shifen cortó la espada abisal hacia el par de espadas del león espada de hierro. ¡Pen! Iron Swordion se vio obligado a retirarse varios pasos antes de que pudiera estabilizar su cuerpo, su rostro lleno de conmoción mientras miraba a Shifen. El movimiento casual de su espada de Shifen obligó al león espada de hierro a retirarse tantos pasos. Tal hazaña era absolutamente imposible sin una gran diferencia con respecto a la fuerza. Después de alcanzar el nivel 7, Shifen colocó todos sus puntos de atributo gratis en fuerza. La fuerza de Shifen era incluso mayor que la de Henry Snow, sin mencionar a Iron Sword, que solo tenía un equipo promedio. Sin embargo, Iron Swordion no lo sabía. Después de golpear a Iron Swordion con un solo corte, Shifen no le dio tiempo a Iron Swordion para pensar antes de seguir con un double job. El par de espadas de Shifen se transformó instantáneamente en 4 imágenes de espada, cortando hacia el león espada de hierro. Con tantas imágenes de espada arrastrándose hacia él, aunque Iron Swordion intentó bloquearlas a todas con todas sus fuerzas, solo logró bloquear a 2 de ellas. Todavía había 2 imágenes de espada que perforaron su cuerpo, cada una causando menos 180 de daño. Iron Swordion se retiró apresuradamente, sacando una poción de recuperación básica y bebiéndola. Al ver que no era rival para Shifen, Iron Swordion intentó girar la cola y correr. Sin embargo, en una fracción de segundo, 3 relámpagos entraron en sus ojos. Antes de que su cuerpo pudiera defenderse de los rayos, aparecieron daños de menos 266, menos 352 y menos 463 sobre su cabeza. Iron Swordion murió instantáneamente bajo las espadas de Shifen. A su muerte, Iron Swordion dejó caer una pieza de equipo y otro elemento. Fin del capítulo.